Un sonido parecido a alguien rascando en nuestro interior, en nuestro cerebro. La persona siente molestias, toma su teléfono móvil y se hace un selfie buscando algo, una anomalía quizás, y contempla estos ojos reflectantes. Un arácnido, una araña, ha tomado la oreja como nido. El sobrecogimiento se apodera de las redes sociales. El vídeo se convierte en viral. Millones de descargas, comentarios a favor, en contra. Es la fuerza de la nueva información de la red. Una información incontrolable. Buenas noches, bienvenidos a La Nave del Misterio. ¿Y qué hay de verdad? ¿Y qué hay de mentira? ¿Y cuántas cosas nos cuentan que no son realidad? ¿Y cuántas resucitan una y otra vez? ¿Y cuántas persiguen una especie de plan oculto? Modificarnos, aborregarnos, divertirnos. ¿Qué está pasando? Los virales, la nueva plaga. Vamos a analizarlo con especialistas y vamos sobre todo a asombrarnos. Cosas que creíamos rotunda verdad, emotiva verdad. Habíamos soltado hasta lágrimas con algunas noticias y no son verdad. Y al revés, qué profundas realidades se ocultan tras la máscara de mil historias fragmentadas por la red. Vamos a disfrutar y también espeluznarnos, porque si algo tienen estos vídeos para triunfar es que tienen que impactarnos en lo profundo del alma. Pero antes, noticias, y una digna de ser viral, pero que por fortuna, creo, ya todos son dudas, es realidad, Santi. Es realidad. La destrucción en 2001 de los budas de Bamiyan por parte de los talibanes es posiblemente uno de los símbolos del fanatismo que casi fue predecesor de lo que ahora mismo estamos viviendo con el ISIS en otros yacimientos arqueológicos. Pero hace muy poquito, por solo una noche, esos budas volvieron a cobrar vida gracias a la iniciativa de una pareja de documentalistas chinos que, poniendo su propio capital, en este caso 120.000 euros, consiguieron en el emplazamiento original, en esos nichos de piedra arenisca, volverlos a traer a la vida. ¿Cómo? Mediante una proyección holográfica. Apenas 150 privilegiados, casi todos residentes de la zona, pudieron ser testigos del milagro. Y fue tan milagroso que ya las propias autoridades están pidiendo por favor que el espectáculo se repita cada cierto tiempo. Están dispuestos a invertir dinero para, de esta forma muy barata para lo que es poder por lo menos a los visitantes darles una idea de la magnificencia de esta obra perdida. ¡Qué maravilla! Hoy que hablamos de la tecnología y sus trampas, hoy que hablamos de este gran cerebro interconectado, de esta aldea global de la que seguiremos hablando porque es que vivimos en ella, que tiene sus trampillas, atajos falsos. Qué bonito es ver cómo la tecnología nos permite también revivir la piedra, lo sagrado. Me parece maravilloso. Se habla, Carmen, del último vuelo, siempre se está hablando en el fondo, y del último documento en torno a un viaje de una heroína moderna. De Amelia Earhart. Era la aviadora que en 1937 decide dar la vuelta al mundo, la primera mujer que iba a dar la vuelta al mundo en su avión, y desaparece en extrañas circunstancias en el Pacífico. Ahora, después de tantos años, ha salido a la luz la última filmación que se hace de esta mujer, justo el día antes de que ella partiera en esa avioneta acompañada de su copiloto. Como vemos, está vestida con un suéter, con unos pantalones, está posando, está feliz porque va a emprender otro nuevo reto de los muchos que ya había superado, porque fue la primera mujer que con una avioneta cruzó el Pacífico y ya era tomada como una heroína. Luego, como bien decía Siker, todos los años surgen nuevas informaciones en torno a si se ha encontrado algún resto del avión, a si hay nueva documentación en torno a qué pudo pasar. El caso es que el accidente fue muy extraño, ni un solo rastro ha podido ser verificado de ese avión de Amelia Earhart, pero sí estas imágenes que nos muestran cómo emprendió ese viaje del que nunca volvió. En ocasiones, los espacios sin rellenar de una historia provocan, son el ámbito, la caverna donde se instala el viral. Constantemente hay noticias de esta heroína y de este viaje, y muchas de ellas inventadas, hay que decirlo. Es decir, vamos a aprender cosas interesantes y también vamos a dejar el pasado, no para buscar virales, sino realidades escritas en pergamino. Exorcismo. ¿Quién es esta endemoniada, entre comillas? ¿Qué está haciendo? Véanla. José María Zabala descubre un documento asombroso, maravilloso, increíble. Vamos a analizarlo. Son las páginas ocultas de nuestra historia, las páginas secretas que nadie nos cuenta. ¿Es un exorcismo a una reina de España? Lo averiguaremos esta noche. Casi de la época.
un mapa de Colón. Pues sí, en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, la misma biblioteca donde se guarda el misterioso manuscrito Voynich, hay un mapa enorme, tiene 1,22 por 1,90, era un mapa de unas dimensiones importantes. Y ese mapa que fue construido, que fue diseñado por Enricus Marcellus en el siglo XV, ahora se dice que pudo ser la inspiración de Colón para su viaje. Es un mapa en el que se describe prácticamente todo el orbe conocido hasta la época. África, Asia, incluso Zipango, que era como entonces se llamaba Japón, y que posiblemente dicen que era lo que quería alcanzar originariamente Colón. Pero además ese mapa tiene una sorpresa más. Está siendo estudiado mediante un sistema que se llama imagen multiespectral. Significa que le van dando diferentes frecuencias de luz y debajo están escritos mensajes que están a punto de ser descifrados, con historias, con leyendas, con información que puede proceder de los viajes de Marco Polo en cada uno de los puntos que se señalan en ese mapa. Como ves, esa biblioteca tiene muchos misterios. Vaya, iba a decir eso, Santi, vaya con esa biblioteca, ¿no? No solo alberga el misterioso Voynich, sino otro viral, eterno, ¿no? Siempre nuevas informaciones, bulos, transformaciones de qué es Voynich, sino que también está este mapa de Colón. Aquí quizás estuvo su secreto, quién sabe. Vámonos a una investigación concreta sobre unas apariciones de las que hemos hablado aquí largo y tendido, porque hay mucha fenomenología. Pues sí, muchos fenómenos son los que presuntamente ocurren en esta localidad de Bosnia, Medjugorje, donde al parecer desde 1981 a 6 niños, 6 pastorcillos, se les aparece la Virgen y le da una serie de mensajes. Desde entonces, 40.000 mensajes recibidos que adelantan acontecimientos, no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial. El Papa Francisco ha estado en las últimas semanas de viaje oficial en Bosnia y ha sido preguntado por las apariciones de Medjugorje. Él ha dicho que su antecesor, Benedicto XVI, ya realizó una comisión para que estudiara los supuestos milagros y curaciones que allí se producen y que por el momento no van a dar ningún dato, pero que en un mes tendrán la resolución, porque tienen que estudiar curaciones presuntamente milagrosas de apariciones de la Virgen delante de estos fieles. También las danzas del sol que se han provocado y que aseguran que todos los meses alguien ve una danza del sol. Esa imagen de Medjugorje, de la Virgen de Medjugorje, que parece sudar algún líquido extraordinario que también parece que cura. Con todo ese material se van a reunir los comisionados y lo que van a decir es: la Iglesia aprueba que vaya el fiel a hacer el culto a Medjugorje, o por el contrario, no son aprobadas por el Vaticano. Sí, porque ahora estamos como en un limbo tipo Garabandal, ¿no? Sí. Fenomenología, peregrinación, supuestos fenómenos extraños. La Iglesia que sí, que no, que sí. Fracciones de ella que apoyan estas historias, otras que no. Veremos si realmente me extraña, ¿eh? En un mes hay noticias nuevas. Noticias siempre en torno a Marte, y Marte ha sido campo, ya que estamos estructurando el programa con los virales, y ahora Santi y Carmen nos van a contar. Ha sido campo de batalla de un sinfín de información, contrainformación y desinformación. ¿Qué es lo último? La última noticia es que se ha encontrado vidrio en Marte. ¿Y de dónde procede? Procede de los cráteres de los meteoritos. La tremenda fuerza del impacto de un meteorito sobre la superficie marciana es como en los lugares donde se ha explotado una bomba atómica, que también se encuentra vidrio. Eso hace que la arena se funda y se generen esas gotas, esos fragmentos de vidrio. Parece una simple curiosidad, pero la noticia tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque si eso sucedió en un momento en el que el planeta rojo tuviera vida, esas gotas de vidrio podrían contener, como los fósiles de insectos prehistóricos conservados en ámbar, podía tener muestras de esa vida, sea vegetal, sea bacteriana o incluso animales muy pequeños. Así que ahora el intento es recuperar algunas de esas muestras para ver si dentro de esas gotas ha quedado preservado algo que nos sorprenda. Ojalá sean transparentes cápsulas de la vida, ¿no? Vamos a hablar del lobo como animal, el hombre lobo. Ustedes saben que Roma Santa, los licántropos, hay varios casos clásicos, son seguidores. Pero hay zonas de España donde el hombre lobo, el lobo hombre, y también ocurría con mujeres, pasaron a formar parte de los archivos de la Inquisición. Hubo comportamientos increíbles que motivaron investigaciones no menos increíbles, y ese miedo se ha mantenido durante el tiempo. Vamos a hacer un recorrido increíble por esos casos y por las máscaras del lobo. De verdad que va a merecer la pena. Va a ser conocer no el animal, algo más importante, el espíritu del animal. Los tratadistas de la licantropía decían: no, el hombre lobo no es que se convierta uno en lobo y le saca un hocico de lobo, no. Es que uno se cree
poseído por el espíritu del lobo, que es muy concreto. Y de eso saben los chamanes de todas las regiones del mundo. Vamos a conocer esa historia después. Antes, mundo insólito. China, monasterio budista, altas horas de la madrugada, monjes durmiendo y de repente la alarma. Ha entrado un ladrón. No, van a las cámaras de seguridad y en vez de un ladrón ven un ovni. Un objeto volante no identificado que durante 7 minutos parece que está bailando delante de esas cámaras de seguridad ante la atónita mirada de los monjes que se restregaban los ojos porque no creían en lo que estaban viendo. Los expertos han dicho, puede ser un rayo en bola. Y otros dicen, cuidado, un rayo en bola dura lo máximo 5 segundos. Y eso se ha filmado durante 7 minutos. ¿Un ovni en un monasterio budista? ¿Han venido los extraterrestres a visitar a estos monjes chinos? Y nos vamos hasta Alaska. Imagínense, ustedes van por la calle tan tranquilamente con su niño al parque con su niña y de repente, zasca, en plena cabeza, una lamprea que le cae del cielo. Y no es la única vez que ha pasado, es que varios vecinos han recibido ya un mazazo de estos peces en plena cabeza porque al parecer están lloviendo estos peces que además son, las lampreas ya saben ustedes, que chupan la sangre de otros animales, de otros pececillos y todos ellos están llenos de sangre por dentro. Incluso en Galicia, aquí en España, son muy cotizados porque se comen en su propia sangre, cocinados. Pero ¿y si le cae en la cabeza? Y en Alaska, que no están acostumbrados, ¿qué dicen de nuevo los zoólogos? Pues que son las gaviotas, que van, cogen estos peces y los sueltan donde menos se esperan. Pero ¿por qué antes no ha habido esos casos y ahora sí está habiendo y todos están seguidos? ¿No será una lluvia forteana? Y acabamos en Córdoba, pero en Córdoba de Argentina, donde se ha aparecido un niño fantasma en la tapia de un cementerio. Además dicen que casi es cada noche. Se ha tomado una de las fotografías, la que están viendo, donde se ve a un pequeño que parece estar mirando a la cámara, no se le distinguen las facciones, detrás aseguran que se ve como a un hombre alto encapuchado que quiere coger a ese pequeño. Están investigando qué niño puede ser, si de un accidente cercano o una muerte que se produjo hace muchos años. El caso es que todavía no saben quién es el niño fantasma de Córdoba. Vamos a ver si nosotros averiguamos quién está detrás de los virales. Los virales como última plaga. Virales hay de todo tipo, evidentemente. Nada se escapa de la viralidad. Hoy en día las noticias recorren el mundo en minutos. Es un mundo nuevo, un mundo no explorado, un mundo que cambia la percepción del ser humano, evidentemente. Y nos estamos dando cuenta. Nosotros cada vez requerimos más información, más espectacular, más asombrosa. Y eso tiene sus peligros. Yo les hablaba al inicio de una araña y un oído. Algo que tiene todos los elementos propios para convertirse en un escalofrío compartido. Esas son las noticias que triunfan, pero también hay a veces maledicencias, campañas en contra, campañas a favor. Vemos que Internet resulta sobre todo a veces a la contra. También con el terror, también con nuestros temas. Hablábamos hace poco de Charlie, de esa epidemia entre publicitada, entre reinventada y que cuaja en todo el mundo al mismo tiempo. Virales importantes de las últimas semanas, meses, de la última temporada, porque casi podemos hablar de temporada de virales. Vamos a quedarnos todos alucinados. Pues la primera sería una de esas noticias que abrirían cualquier diario del mundo si fuera cierta. De hecho, no lo abrió, pero muchos diarios del mundo sí que cayeron en la trampa. Pues bien, imagínate el titular. Aparece el asesino de Marilyn Monroe, un antiguo agente de la CIA, un hombre adiestrado para asesinar, un hombre que en su lecho de muerte, porque ya es muy anciano, está esposado a la cama, está con una serie de aparatos médicos ayudándole a llevar esa agonía, pero por el peso de la culpa decide confesar. El problema es que Norman Hodges, que es como presuntamente se llamaba el agente, no existió jamás. Nunca hubo un agente de la CIA que se llamase Norman Hodges. Esas fotografías proceden de un artículo del diario británico The Guardian, en el cual se intentaba denunciar las complicadas situaciones de los reclusos con condenas muy largas y que tenían enfermedades terminales y iban a morir en hospitales penitenciarios. Es decir, este señor tiene otro nombre, es un recluso británico que posiblemente ya habrá fallecido y cuya situación se denunciaba entonces. Todo esto procede de una web, concretamente del New
del World News Daily Report, que es una web satírica y que hace este tipo de noticias falsas en las que pica muchísima gente. Bueno, ojo, nosotros tenemos Mundo Insólito, donde vamos todas las semanas acumulando lo que asombra de Internet, y ustedes saben, y lo contamos con ese tono y de esa manera, que hay de todo. Lo curioso es cuando el viral llega a las portadas de los periódicos, portadas de los informativos, se comparten y además nadie quiere dejar de compartirlo. ¿Qué hay detrás? Vamos luego a analizarlo con expertos. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué se hace esto? ¿Qué está pasando? Es algo asombroso, no podemos distinguir ya verdad de ficción. ¿Y quién hace estos virales y con qué sentido? Y además, que todo el mundo ha caído en alguna ocasión. Nosotros hemos sido muy previsores en muchas ocasiones, precisamente por ser un programa de estos temas y andar con mucho ojo. Santi fue el primero que me informó de que todo esto era fraude. Pero, ¿y los siguientes virales? Yo alguno de estos me los he creído a nivel personal. No hablando de ello, me los he creído viéndolos en las noticias. Vamos a seguir alucinando. Nos vamos con una teletransportación en China. Tiene millones de reproducciones este vídeo en el que se ve como una mujer de repente salva a alguien que va a ser atropellado. Se decía que era Shanghái, que eran las 3:33 de la mañana, una hora ya misteriosa de por sí, y que esta mujer se había teletransportado para salvar a esa víctima que iba a ser atropellada por alguien que iba conduciendo a gran velocidad. La realidad de todo esto es que hay una intencionalidad detrás, en este caso un videojuego. Se trata del Xuxian 2 y la chica que se ve no es ni un extraterrestre, como se dijo que podía ser, un ser de otro mundo que venía a salvar a alguien en la humanidad. Tampoco era un ser celestial, como también se dijo, sino que es un videojuego en el que esta chica tiene una serie de poderes. Uno de ellos es la teletransportación. ¿Qué se hizo? Quitar lo de abajo que ponía que era ese juego y meterlo en YouTube como si fuera real. La siguiente yo creo que da exactamente igual qué canal elijamos para ver las noticias, porque la hemos visto todos. Las imágenes hablan por sí solas. Un niño que se comporta como un verdadero héroe en mitad de la guerra civil de Siria, concretamente en Damasco, bajo el fuego de un francotirador. Se hace primero el muerto, pero es una treta para correr y salvar a su amiguita que está escondida debajo de un coche. Todo muy emotivo, todo muy dramático, salvo que aquello no era Damasco, salvo que ese niño no corrió jamás ningún peligro, y la filmación fue llevada a cabo por un equipo de más de 20 personas. Al mando de Lars Kleber. Lars Kleber es un cineasta noruego que quería denunciar, con esto que se rodó en Malta, por cierto, no en Damasco, quería denunciar la tremenda situación, y vaya si lo consiguió, desde luego consiguió mucho eco, la tremenda situación de los niños en los conflictos bélicos. A esto me refería, yo me lo creí. Ustedes sean honestos, yo me lo creí. El niño héroe, claro que sí, salvando a la niña. En todos los informativos, reciben los informativos, los compañeros, nosotros, una información así, ¿cómo no lo vas a...? Ahora la pregunta es, ¿y si el tal Kleber tampoco existe? Entramos en una espiral increíble, ¿no? A esa espiral quiero descender yo con todos ustedes. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? ¿Cómo discernir? ¿Qué pasa cuando la publicidad juega un factor también? ¿Qué pasa cuando la malicia juega otro factor? ¿Cómo podemos ser un poco detectives? En este caso yo creo que, aunque hubo mucha gente que cayó, los que nos dedicamos al misterio se veía que algo extraño había. La Llorona filmada por primera vez y además durante el París-Dakar de este año 2015. Millones de visitas. Muchos millones de visitas y todos los medios argentinos publicando que en el París-Dakar unos conductores con su coche de repente, ¿con quién se encuentran? Con uno de los personajes más famosos, con La Llorona, esa mujer que parece estar buscando a sus hijos, que va toda vestida de blanco, con el pelo desmadejado por encima de la cara, y en este caso no solamente llora asustando a los pobres que se acercan, sino que va hacia el coche, que encima se encara con ellos. Ellos dan marcha atrás, corriendo. Bueno, pues ni era el París-Dakar 2015, remitían a un vídeo del Reino Unido y a su vez este remitía a un vídeo grabado en Oriente, con lo cual no se sabe ya ni dónde fue grabado. Por supuesto que no era la aparición de La Llorona, y hasta los medios del propio París-Dakar, los medios oficiales, tuvieron que decir que eso no había ocurrido allí. Pero es que un año antes también se había grabado otra cosa, una extraña aparición de una niña con otro coche del París-Dakar, que también era mentira. Lo significativo es que todo esto queda en un limbo, la gente sigue accediendo,
Mañana mismo, pasado, dentro de un tiempo, recibiremos un mail. Iker, ¿por qué no hablas de esto? Este gran caso. No, pero sin embargo sigue habiendo un sinfín de páginas de internet donde esto se sigue poniendo como realidad. Sigamos. Pues el mundo se quedó conmocionado por la tremenda calidad técnica que tenían los vídeos, que tienen, por desgracia, los vídeos del Estado Islámico. Esos vídeos de decapitaciones, de ejecuciones terribles, esos vídeos en los que destruyen obras arquitectónicas y que parece que están elaborados por profesionales, que tienen una sofisticación que no se había visto nunca en un grupo terrorista. Y vaya si estaban hechos por profesionales. Agentes del FBI se fueron al centro de Hollywood para desmantelar ni más ni menos que los estudios Solución Final. Un estudio de Hollywood que trabajaba a sueldo de los miembros del Estado Islámico. La noticia salió hasta en medios que tienen que ver con el mundo de las variedades, con el mundo del espectáculo. Falsa, completamente falsa. El FBI jamás ha invadido un estudio de Hollywood, al menos no con estos fines. Esos vídeos se hacen con esa calidad técnica, pero desde luego se hacen por los propios miembros del Estado Islámico y todo procede, como en el caso anterior, de una publicación satírica. Vamos con un presidente, el de los Estados Unidos, que tiene relaciones con seres de otros planetas. Y además, alguno de ellos hace de guardaespaldas del propio Obama. Eso es lo que dijeron muchos conspiranoicos, que además aseguraban que un reptiliano era el principal guardaespaldas de Obama, el que siempre le acompañaba. Y que, por supuesto, se podía demostrar. ¿Por qué? Por unas cámaras térmicas, donde se veía que este hombre reptiliano no desprendía el calor que tenía que desprender si fuera un humano. Era la prueba definitiva que los reptilianos están con nosotros y que además las principales fuerzas de poder están en contacto con ellos. Ahí está. La realidad es que es un guardaespaldas de carne y hueso que está identificado, hay fotografías suyas y que esto es una manipulación. No había cámara térmica filmando, con lo cual no se puede saber si este pobre hombre es un reptiliano o no, que creemos que no. De todas formas, qué bien elegido el fragmento, que voy a preguntarle a los expertos, ¿qué tiene que tener un buen viral para triunfar? Porque no todos lo consiguen. Son elementos muy concretos y uno se queda hipnotizado mirando, ¿verdad? Pues imagínate la hipnosis de este pescador polaco que estaba tranquilamente en su barca pescando un siluro, coge un ejemplar tremendo de decenas, posiblemente cientos de kilos de peso, de muchos metros de largo, y al destriparlo, al abrirlo, se encuentra dentro, ¿qué? Los restos de un oficial de las SS, con gorra y todo. No solamente ese esqueleto, sino además otros fragmentos de la Segunda Guerra Mundial, que si cartuchos de balas, que si cartucheras, etcétera, con decoraciones. Ese animal había vivido más de 100 años y en aquel lago polaco pues debió de celebrarse una gran batalla y el bicho se comió todo lo que se encontró en el agua. Desgraciadamente, ese siluro, que sí existe, la fotografía es real y fue pescado en Italia, no estuvo jamás, mucho tendría que haber viajado, en Polonia, desde luego no se encontró en su interior nada que no fuera lo normal en un pez de estas características y se trata de otro fraude. Otro elemento importante en esta noche de detectives, se emplean elementos reales, pero no del todo reales, fragmentos de la realidad para validar una ficción. Una fotografía, una imagen que a este programa han remitido cientos de personas, lo puedo decir. Además me decían que había sido tomada en Galicia, en Zaragoza, en Teruel, en Huelva, en Sevilla, en Canarias. De toda España volvía esta fotografía, que además decían que había sido grabada por su tío, por su primo, por su padre, por su hermano. La realidad, que es publicada en nuestro país en importantes medios de comunicación a nivel nacional, en periódicos de gran tirada, diciendo el ser de Huelva. La realidad de todo esto, ni de Huelva ni de nada. Esto viene del año 2010, de una página, de un foro que es sobre cacería, y un tal Hillbilly Willy publica que con las cámaras de seguridad que ha puesto, porque desaparecían animales y además quería ver lo que se podía cazar, pues que capta este extraño ser que parece estar ahí agazapado, con los ojos brillantes, detrás hay un jabalí que parece que se está ocultando, asustado. Y la realidad de todo esto es que es todo mentira, es que es un trucaje de Photoshop. Las imágenes sí que fueron realmente grabadas y lo que parece ser un ser de otro mundo era un cervatillo que con el Photoshop y otras cosas ha sido manipulado y se ha puesto como un extraterrestre.
Y esta no solo es absurda, sino que va a seguir dando que hablar, por lo menos en lo que queda de verano. ¿Por qué? Porque este mes de agosto, concretamente el día 24, agarrémonos todos porque va a empezar una noche de 4 o 6 días, dependiendo la versión. Y para ilustrarlo siempre se pone la misma fotografía del director de la NASA, que es al que se le atribuye este anuncio. En las diferentes versiones puede ser por una alineación planetaria, por una tormenta solar, porque estamos pasando por una nube de materia oscura o porque en esta zona de la galaxia hay un agujero negro que se va a tragar toda nuestra luz. Es falso. De hecho, si se pone el vídeo de donde fue sacada esta fotografía, el señor director de la NASA está hablando de otros temas que no tienen absolutamente nada que ver. Para todos los astrónomos esto es un sinsentido, una absurdez, y desde luego la NASA jamás se ha pronunciado en el menor aspecto. Pues bien, prácticamente todos los días a un servidor le llega una pregunta sobre esos 4 o 6 días de oscuridad. Y acabamos con lo que tú empezabas, Iker, con la araña en el oído. ¿Quién no ha tenido ese sueño de algo está metiéndose, introduciéndose en mi oreja? Y oyes como ris, 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 que rasca adentro. Pues es lo que le ocurre a este joven, que empieza a tener molestias y como oye un ruidito y algo que se mueve dentro, decide grabarlo con su teléfono móvil mientras se mira a un espejo. ¿Y qué graba? Pues una araña, pero de grandes dimensiones. Y no solamente la ve cómo sale, sino ve cómo se vuelve a ocultar de nuevo. Quien tiene aracnofobia lo ha pasado fatal con este vídeo porque realmente es terrible y además es que te puede pasar. Eso es otra cosa. Está basado en hechos reales, es otra cosa. Estando en tu casa, ¿quién te dice que no se introduce una arañita? Ha habido casos. Por el oído, por la nariz, ha habido muchos casos. Por eso, este chico que se llama Bruce Brannett hizo este viral porque decía, sabía que era asqueroso y espeluznante y esas cosas tienden a tener una audiencia en Internet. Por eso lo hizo y porque es un especialista en efectos especiales, quiso demostrar sus dotes, lo lanzó además en un foro de efectos especiales, con lo cual decía, esto no se lo va a tragar nadie, si ya todo el mundo, pues sí se lo tragaron, pero en este caso porque sí que hay verdaderos casos reales en los que se han introducido insectos. Millones de descargas, reproducciones en un mundo donde se quiere poner todo en el último minuto. Esto no es una crítica hacia nadie, es un análisis de cómo está la realidad. Ojo, podría ser crítica solamente a aquellos que creen ser dueños de la realidad, algunas publicaciones que van de científicas o por ahí discerniendo entre lo que es auténtico y lo que no, y que luego son los primeros que han colocado muchas de estas noticias como verdaderas. Nosotros simplemente lo analizamos diciendo, ojo, hay que tener cuidado, porque como sí creemos en misterios verdaderos, y los hay, puede que haya un momento en que confundamos todo, o nos creamos todo, o creamos que nada es real. ¿A alguien le interesa este río revuelto? Bueno, vamos a intentar analizarlo. Es momento, evidentemente, de una mesa de redacción que creo que va a sacarnos de algunas dudas. Yo creo que la mesa de redacción va a ser muy interesante porque nadie está al margen de todo esto. A todos nos afecta. Y quien crea que no le afecta, yo creo que está muy equivocado. Todos recibimos diariamente este tipo de informaciones. Nos hemos convertido en centrales de consumo informativo. Constantemente requerimos, además con rapidez, lo notan, ¿verdad?, novedades. Y entonces ocurre la madeja increíble del mundo de lo viral. ¿Cómo defendernos? ¿Podremos defendernos? ¿Podremos distinguir la realidad de lo más o menos irreal, trucado, publicitario? Tenemos 3 expertos, cada uno con perspectivas diferentes. Yo les voy a escuchar con la máxima atención. Espero que ustedes también. Los presento. Se incorpora a esta mesa y se lo agradecemos muchísimo nuestra amiga Delia Rodríguez. Ella lleva la web Verne, con material para compartir precisamente en redes sociales del país, ni más ni menos, y ha hecho un libro que desde ya consideramos referencia. Memecracia, me encanta el término, memecracia, los virales que nos gobiernan. Delia, bienvenida. Muchas gracias, Iker. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Además, Delia no se corta un pelo. Tuvimos la oportunidad de contar con ella en Milenio 3, en nuestro programa hermano, y dijo algunas cosas rotundísimas que yo, por ejemplo, tengo que decirte, me quedé diciendo, caramba, es verdad. Por ejemplo, le presentamos de inmediato a Alejandro Suárez, querido amigo, no hace falta presentación, uno de los grandes expertos en el mundo de la red de nuestro país. Bienvenido, como siempre. Buenas noches. Y, por cierto, me dice él, bueno, luego lo va a contar, que a veces el viral lleva un virus.
encima, por si faltaban cosas, ¿no? Y por supuesto, maestro Enrique, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Que le preguntaremos a Enrique. ¿Hay un trasfondo? ¿Todo esto es una especie de cuestión de libertad absoluta, la libertad de la propia información, o hay directrices? ¿Está ocurriendo esto por algo? Pero Delia decía algo en la radio y que quiero que nos transmita, que era muy interesante. ¿Cómo es posible que en páginas del máximo prestigio, que además yo creo que la red es maravillosa, ¿no?, para el crecimiento de muchas cosas, nos encontramos con estos virales, con estos vídeos, cada uno más espectacular que el otro, a veces cada uno más falso que el otro, y uno dice, ¿qué necesidad hay de que estemos trufando la información con estos vídeos? ¿Por qué se hace eso? Bueno, el problema es que haces con lo que no es noticia, pero es interesante. Es decir, con todas esas cosas que nos interesan, pero que no son material informativo clásico, ¿no? Y claro, son historias que atraen mucho más, nos atraen mucho más a todos. Que, bueno, Lo comprobáis vosotros inmediatamente, ¿no? Sí. O sea, el tráfico que generan es muchísimo mayor, su potencial es muchísimo mayor. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Por qué se hace? ¿Por qué se está haciendo constantemente y por qué cada vez se habla más de estos vídeos, de estos virales, de estas historias medio falsas? Pues sencillamente porque dan dinero. Es decir, el modelo publicitario de la prensa digital ahora mismo significa que un clic es igual a dinero. Y cuantos más clics tenga tu noticia, más dinero ganas con ella. Entonces, cuando tú escribes un reportaje de investigación con el que has estado un montón de tiempo trabajando, que realmente llegas a algo importante, ¿no? Periodismo. Sí, periodismo. Es posible que te dé 10, 100, 1000 veces menos dinero, tráfico, que esa historia que has hecho en media hora sin comprobarlo demasiado y simplemente lo has presentado, ¿no? Pero tú lo dices como periodista, como colega, como experta en redes, Sí. y yo creo que pasa también con este tema y tú lo sabes, ellos lo saben. Alejandro, ¿hacia dónde nos lleva todo esto? Porque esto trae también una serie de problemas, ¿no? Esto trae problemas y yo diría, Iker, que también trae unas consecuencias, ojo, unas sectoriales para el mundo de la prensa, pero otras yo creo que nos afectan a todos. Ha cambiado el paradigma, ya no hay unos medios de comunicación que nos dicen qué tenemos o qué no tenemos que consumir. En la época de las redes sociales todos somos emisores y receptores de los mensajes y eso hace que los medios tengan que bailar muchas veces el ritmo que les imponen los usuarios. Si los usuarios comparten una serie de contenido, da igual que tu línea editorial pueda ser otra, que tienes al final que adaptarte. Esto es un gran negocio y un negocio en el que cuando uno ve la página de uno de los principales periódicos que podemos imaginarnos todos, ve noticias más o menos serias arriba, digamos en primer plano. Eso, iba, esa extrañeza como usuario. Y cuando va bajando dice, hombre, va bajando el nivel intelectual de este medio y acaba en una última noticia de abajo que suele ser Sí. erótico festiva, trivial, viral, un vídeo un poco raro y tal. Cuando uno tiene la analítica de esos sitios al final del día, esa noticia que es la que estaba escondida de manera vergonzante dentro de la página principal es la número 1 en lecturas, por lo cual la que más ingresos genera y esto es un negocio. Y luego que los medios tienen una cierta relación de dependencia. En un mundo en el que si no lo compartes tú y ganas dinero, por lo tanto con ello lo va a compartir la gente en las redes sociales, pues los medios al final toman una decisión que yo creo que empresarialmente no les queda más remedio que tomar, aunque periodísticamente guste poco, que es me voy a subir al carro y si lo tienen que consumir, que lo consuman aquí, en vez de abandonar mi medio y consumirlo en un Facebook, en un Twitter o en otro sitio donde al final nosotros no vamos a tener nuestra cuota de mercado. ¿Hay algo más, maestro, en el tema de la desinformación? Tú que tanto nos has hablado de desinformación a lo largo de los tiempos, ¿hay algo de desinformación, en tu opinión, establecida en todo esto? ¿No es una jauría de informaciones más o menos aleatorias y muy graciosas o muy eróticas o muy espantosas? ¿Hay algo más? Hay de todo, porque realmente hay mucha variedad. Es decir, hay bulos, cuentos que tienen propósito económico, otros propósito de manipulación política. En el caso de nuestros temas, hay muchos rumores que tienen entre manipulación política y desinformación, claramente en el sentido como hacen los prestidigitadores. Yo hago gestos con esta mano, es decir, extiendo bulos con esta mano para que mires en esta dirección, mientras que oculto lo que me interesa con esta otra. Es más, hay cantidad de temas en torno a los cuales, en el caso de la temática que toca Cuarto Milenio, la más habitual, en el cual se lanzan rumores en torno a un tema para desacreditarlo completamente. Manipulación, y se busca una especie de separarnos de la realidad también, de estar completamente, vamos a decirlo, aborregados con contenidos que sean lúdicos, que sean, pero que también acuden a veces a lo más primario, ¿no? No sé si eso también es la memecracia, Delia, es decir,
estar sujetos a un montón de informaciones que luego, si lo piensas fríamente, no sé muy bien qué aportan. Información espantosa, información erótica, información lúdica, información absurda en ocasiones, y que la gente esté enganchada. ¿Habría algún interés en tu opinión? A ver, yo creo que primero no hay que identificar la información más lúdica o el entretenimiento con la información viral, porque la información política y económica también lo es, también lo puede ser, también hay bulos, también funciona igual, ¿no? Cuando un periódico abre con menganito dice, fulano dice, este ha metido la pata con esto, este micrófono abierto, es exactamente lo mismo. Estamos hablando del mismo tipo de piezas de información, mal contextuadas, con unas intenciones que a veces no están claras. El funcionamiento es exactamente el mismo, ¿no? También afecta a la información supuestamente seria. Y luego lo que ocurre es que el mecanismo que hay detrás de que esas informaciones se extiendan es la emoción. Es decir, lo que hace que lo compartamos, que se publique, que funcione y que todo el mundo hable de ello es la emoción, que puede ser cualquiera, puede ser una tristeza tremenda o puede ser una alegría muy grande. Entonces esa es la clave, ese es el núcleo de por qué y qué tipo de información se comparte. Vale cualquiera, pero tiene que emocionarnos. ¿Qué caso destacarías? Eso es clarísimo. ¿Qué caso dirías tú o destacarías tú? Y el miedo, añadiría. Ahora hablamos del miedo. El miedo. ¿Qué caso destacarías tú de viral que te parece sorprendente desde tu punto de vista de conocedora? Y le preguntaremos mismo a Alejandro, reciente o no tan reciente, que haya conseguido ciertos objetivos y que sea un fraude clamoroso, que no sea una realidad, que haya un engaño en él, que sea pernicioso, no lo sé. ¿Cuál destacarías? Pues no lo tengo muy claro. A mí me interesa mucho... O sea, hay tantos, es tan constante que no sabría quedarme con uno, pero me interesan mucho los bulos que ocurren después de las catástrofes o durante las catástrofes, en casos de crisis. Es decir, cuando el ambiente colectivo es de una emoción muy exaltada, que puede ser el miedo, puede ser el terror, puede ser la indignación, puede ser cualquiera, hay más bulos y todos tenemos el cortafuegos más bajo. O sea, Qué todos bueno, somos... cuando hay un desastre colectivo... Claro. Aparecen los bulos, Sí. lo hemos visto en grandes historias. Sí, los virus, o sea, los bulos del ébola. Es decir, empezó a correr por WhatsApp los carteles de este colegio ha cerrado ya por aviso de ébola, y era mentira, ¿no? Bueno, ¿y quién hace eso? Y perdón, hay algo muy reciente. Esto es muy interesante, ¿eh? ¿Por qué ocurre eso instantáneamente? Por ejemplo, a raíz de todas las inundaciones que ha habido en muchas partes del planeta, pero en concreto en Georgia, han circulado fotos auténticas y otras absolutamente falsas, manipuladas, o inundaciones en otros sitios. Han vuelto a aparecer una vez más esqueletos, fotos de esqueletos, calaveras de gigantes, esqueletos completos, que son fotos que vienen apareciendo desde hace décadas. Sería y que un viral abundan en recurrente Internet. de los gigantes Es decir, descubiertos. Claro, quiero decir, anulando, por supuesto, cualquiera que hable de la posibilidad de que en la antigüedad hubiera gigantes, como afirman, no la Biblia, textos de todo el mundo, de eso no hay nada. Bueno, pero es que Porque lo es una curioso cosa es que el efecto es que Internet. mucha gente cree en los virales. Sí. Y además es muy difícil quitar la creencia del viral, que eso es sorprendente. Y en personas de toda creencia y de toda catadura, digamos, ¿no? Creen en lo que está nuestros ahí. temas? Sí, sí, por supuesto. En nuestros temas, terrorífico. A mí me parece muy interesante, pero a mí me gustaría separar dos cosas. Una cosa es un viral, algo con efecto viral, y otra cosa es un bulo. Hay virales que son Sí. absurdos, nos pueden gustar más o menos, pero que no son bulos. Hay un vídeo viral, que es uno de los vídeos más vistos en la historia de YouTube, de un bebé que le muerde la oreja al otro. Bien, retrata muy bien qué tipo de personas están al otro lado del ordenador, que lo hayan visto 15, 20 o 30 millones de personas, pero no hay un bulo detrás. En el 11M, si se habla y se circula a través de Internet y a través de SMS que había restos de un señor suicida con una mochila bomba, eso evidentemente puede ser viral, pero sobre todo es un bulo. A mí me interesan mucho los bulos porque si nos vamos a Snowden y a los papeles que ha ido filtrando a lo largo de estos años, hay un manual muy interesante de los servicios secretos británicos y de la NSA en el que explican cómo hacer correr este tipo de bulos en un momento en el que interesa que el foco cambie de algo a algo Lo distinto. que decía Enrique del juego del prestidigitador, pero bien estructurado, ¿no? ¿Puede ser, Delia, peligroso un viral para una persona, para una compañía? A ver, un viral puede ser todo, es decir, puede crear una carrera, puede destruirla, puede alzar una compañía, la puede hundir. Un viral es al final una información que se contagia y puede ser desde un rumor sobre la cotización en bolsa de una empresa hasta el mensaje del pásalo. El pásalo fue un viral transmitido, un mensaje de texto que la gente se envió. En el acto que cambió el destino de un país en ¿Fue un buena primer parte. caso de viral?
que llegó a unas consecuciones. ¿Qué tiene que tener un viral? Porque imagino que hay muchas personas queriendo hacer sus virales y que luego no les funciona. ¿Qué elementos, en vuestra opinión, como expertos, debería tener el buen viral para que impacte Un en la viral, sociedad? no un bulo, un viral. Sí, un viral. Yo creo que para ser viral, Iker, tiene que ser de rápido consumo, muy visual, muy gráfico, y tiene que ser un perro muerde niño, no un niño muerde perro, porque al final Asombroso. las redes sociales tienen que vender, tiene que haber una promesa detrás del consumo de vas a ver algo asombroso y espectacular. Delia. A ver, yo creo que dar con qué es lo que hace algo viral es la piedra filosofal, La clave, es decir, es la fórmula del taquillazo, del bestseller, de lo que todos queremos, ¿no? Del medio de éxito, de un montón de cosas. Y nadie lo ha conseguido hasta ahora, o por lo menos no vivimos en un mundo totalmente manipulado en el que unos pocos saben cómo hacer esto y nos controlan al resto, ¿no? Todo el mundo se equivoca, los taquillazos no funcionan, los libros no funcionan y bueno, las campañas políticas a veces tampoco, y a mí eso me consuela bastante. Y lo que saben los científicos de momento, porque ya se está estudiando esto, ¿no? A nivel científico. Sí, ya están conectando electrodos en los cerebros de la gente y han llegado a 3 conclusiones. La primera, que la clave es la emoción, como os he dicho antes, que despertar una emoción muy intensa, cuanto más intensa sea esa emoción, más posibilidades de contagio hay. La segunda cosa es que nos haga pensar en los demás, es decir, nos tiene que encender esa parte del cerebro que nos hace pensar en los otros, que nos dice, ay, esto lo tiene que ver mi madre, mi padre, mis compañeros de trabajo, mis amigos, quien sea, ¿no? Ese impulso a compartir con los otros. Y luego hay un tercer factor, que es este factor misterioso, de contexto, de que, bueno, al final las cosas, estamos hablando de contagios entre seres humanos y en un momento y un lugar determinado, y eso es totalmente impredecible, o sea, hay un factor que nunca vas a poder controlar. Enrique, el miedo, asociado o no a nuestros temas, el miedo como elemento fundamental, porque muchas de las noticias que llegan en los virales causan un terror, causan un espanto. Hablaba Delia de después de la catástrofe. Tenemos ejemplos inmediatos después del 11S. Sí. Podrían ser los primeros virales o uno de los primeros de la historia. Por ejemplo, la foto famosa en la que el humo de las torres Exactamente, se es ve el inmediato. rostro del diablo. Sí, es Claro, lo inmediato. que nadie dijo en aquel momento o no conocen es que la foto había sido manipulada. O hubo informativos, que yo lo digo, que estamos todos en esto, o sea, todo el mundo ha podido caer, eso es evidente, no estamos aquí que somos los que tenemos la verdad y todos los demás caen en virales, no, pero ¿os acordáis? Yo me acuerdo de una investigación con Carmen, la primera vez que nos enfrentamos, informativos abriendo con las profecías de Nostradamus que hablaban del desastre del 11S. Cuidado, lo malo es que se inventaron 2 Exactamente. centurias cuando hay otra centuria que sí podría aludir, porque alude claramente a New Jersey. Pero al 2 Jardín del Mundo y elementos falsos totalmente. abriendo un informativo con un Oye, acontecimiento y nadie tan se brutal. molestó de ver que eso no estaba, que en Esa es la Internet están pregunta. las centurias. También la no confirmación y a veces el embrollo de los desmentidos, que hasta Sí. qué punto llegan, ¿no? Pero hablamos del miedo, Enrique, en el aspecto como elemento fundamental del viral. Claro, el miedo. Pero, por ejemplo, hablas de todo eso, de profecías, apocalipsis. El problema que yo veo es que cualquier día va a haber un informe auténtico que se escape, que se fugue de viene un apocalipsis ecológico o un problema gravísimo con el agua y va a ser como el cuento de que viene el lobo. Nadie se lo va a creer. ¿Por qué? Últimamente hemos visto 2 historias. Una, la de los 4 días de oscuridad y tinieblas que va a haber. Resulta que eso es una historia tan antigua como el mundo. Se habla de 3 noches, no 3 días. 3 noches de oscuridad y tinieblas. Hay unas referencias bíblicas. Luego, un montón de profetas católicos, apariciones de la Virgen, etcétera, hablan de eso y ahora reaparece como 4 días. Otro ejemplo muy La reciente. transformación y mutación de viejas historias convertidas en nuevo viral. Otro ejemplo. Un meteorito que va a caer en agosto es y un que va a clásico provocar entre el los clásicos. apocalipsis. ¿Cuál es el problema? Que hay muchísima gente que se lo sigue creyendo y otra gente que cualquier cosa que suene a eso, al igual que decía yo antes, ¿quién va a creer en lo de Roswell, en que hay algo de cierto detrás de todo esto, después de tantas mentiras? Ese es el problema. Hay algo muy importante que ha dicho Delia, y es no solo el viral, sino el rumor también, el bulo. El componente emocional es muy importante. ¿Por qué? Porque así ha ocurrido siempre. Los mitos, como algo mayor, que no tiene nada que ver con estas minucias insignificantes, tienen un componente emocional. Un mito o un símbolo mitológico viviente, lo fundamental es que tiene que impactar, digamos, en la parte inconsciente, emocional. No debe
permitirse que el mito sea pasado por el rasero de la razón, porque pierde su fuerza. Hay otros dos elementos más, ya saliéndonos del viral y pasando al bulo, para diferenciar los bulos. ¿Cómo podemos buscar si una información tiene algo cierto o no? Yéndonos a Google y viendo, porque la mayoría, los bulos, no tienen fecha de publicación, no hay forma de rastrearlo, no tienen tampoco fuente clara. Esta es Oye, la forma esto es muy en la que se interesante. escriben. Forma de rastrear un bulo, Delia, Alejandro. ¿Cómo haríais vosotros ante una información? Claro, si es muy espectacular, muy sencilla, te acaba de llegar, pues tienes que sospechar, ¿no? Pero, ¿podríamos dar algún consejo que también es interesante a nuestro público? Yo creo que lo acaba de dar Enrique y es perfecto. El buscar en una hemeroteca histórica si hay alguna firma y alguna persona que está corroborando esa información. Al final, los virales acaban publicados en cientos de sitios, pero uno no encuentra un origen y no encuentra un personaje que explica cómo sucedió la trama. Es toda la estructura de la vieja personaje leyenda urbana serio. del 19, ¿no? Sí, pero con un matiz. Cuando están hechos y detrás está una agencia de publicidad de comunicación, a veces sí que tiene la precaución de generar previamente unas noticias falsas que puedan dar una veracidad a esa publicación viral que aparece de repente en los primeros resultados. Ahora estamos viendo muchas campañas de publicidad, y hablábamos de eso, de un problema que tiene que ver, por ejemplo, con una especie de remedio extraño o de pseudoespiritismo, con unos lápices, lo del Charlie Charlie. Diego Marañón aquí en el programa, hace ya 3 semanas, comentó todo lo que había detrás, pero resulta que por mucho, ¿qué opináis de esto? Por mucho que se deshaga el entuerto, eso va a seguir flotando. Siempre. Lo curioso es que va a quedar permanentemente ahí, acudiendo otra gente, otros niños, otra gente, que ha habido problemas en colegios, por cierto, y de obsesiones con esta historia. A ver, es que por mucho que desmientas una historia, o sea, cuando tú desmientes un bulo, ocurren dos cosas. Primero, que nunca sueles llegar a tanta gente como llegó el bulo, ¿vale? Llegas a mucha menos gente. Y luego, además, estás a gente que no se había enterado de ese bulo, les estás contagiando el bulo, aunque sea en forma de desmentido. Entonces entras en una paradoja. Es decir, tú les dices, a ver, lo de Charlie Charlie, pues es un bulo, no sé qué. Ah, ¿que es Charlie Charlie? Pues lo voy a buscar. Este ha sido de los más potentes, ¿no, Delia, de los últimos tiempos? Sí, Ha generado mucha fuerza, ¿eh? Está siendo muy interesante, la verdad. ¿Por qué? Pues primero, porque apela al miedo, que es esa emoción intensa. Es decir, hacía tiempo que no veíamos un viral que apelara al terror. Y un poco a la risa, ¿no? También, o sea, una mezcla entre las dos cosas. Y luego, a mí me ha parecido muy interesante el hecho de que primero se pensó que era una campaña, o sea, primero se pensó que era espontáneo, después se supo que había una campaña de una película, pero también parece que no ha sido así, sino que ellos... La película iba en realidad sobre la Ouija y lo de Charlie Charlie lo habían hecho en un teaser para aprovecharse y para subirse a esa ola, ¿no? Me parece un caso muy interesante, porque llega un momento en el que ya como periodista, cuando te pones a rastrear las fuentes y a intentar hacer bien tu trabajo, porque yo creo que se puede informar de este tipo de historias bien y con rigor y de una forma periodística, llega un momento en el que ya no sabes qué hacer, no sabes si darlo, si no darlo, si estás empeorando la situación al contarlo. Se está contando ahora, Enrique, Alejandro, que hay problemas en colegios, que hay problemas... Bueno, yo lo comentaba hace una semana, un compañero de este equipo, vinieron sus niños de 9 años hablando de Charlie Charlie y todos intrigadísimos, y ya, hombre, no es material para niños de 9 años, pero claro, otra cosa es lo transversal del viral de la información. Ya no llega solo al señor que se compraba el periódico y el niño permanecía con el tebeo, es que ahora llega a todas las capas sociales, genera un impacto. Muchos niños creen que es real, auténtico. Ahora ya no hay forma de deshacer esa historia. A ver, ya no distingue de edades, pero es que tampoco distingue de lugares geográficos, es decir, algo que digamos nosotros aquí, ahora en este programa, mañana se puede saber en todo el mundo, se puede ser un vídeo con millones de reproducciones y además no entiende de ningún tipo de límite. O sea, tú antes cuando querías contarle algo a alguien o que una idea se contagiara, que en el fondo es de lo que estamos hablando, de ideas que se están contagiando. Que pues esos son los memes. Esos son los memes. Tú tenías a tu tribu, tu pueblo, tu grupo de edad, tu grupo de pares y no podías salir de él. Podías viajar, podías moverte un poco, pero tus ideas o las ideas que te contagiaban se quedaban muy reducidas. Es decir, ideas como el cristianismo tardaron siglos en extenderse, ¿no? Ahora las ideas se extienden de un día para otro. De un día para otro. El meme actúa como un virus. Pero las ideas breves, cortas e insustanciales, es decir... Porque el esfuerzo para leer algo empieza a ser también terrible, ¿eh? Bueno, hay muchas tema, personas que dicen que en cuanto hay texto no se lee. Hay un tema que tenemos que encontrar en nuestro neocórtex, ¿no? Hace 20 años uno recibía 50, 80, 90 estímulos cuando salía a la calle y hoy en día recibe más de 1000.
Es decir, nos quedamos en la epidermis de las cosas, vivimos de leer un titular y quedarnos en un interés muy superficial. Tú lo has contado alguna vez, parece que hasta la propia capacidad de comprensión y la forma lectora del cerebro está variando al ritmo de Internet. No, de hecho ha cambiado, Nosotros no somos ya iguales que los nativos digitales. Nuestro cerebro es distinto porque ha respondido históricamente a estímulos muy distintos. Pero en todo esto de los virales y de los hoax, los bulos, hay un tema que a mí me parece muy importante que creo que nos hemos saltado. Y es que hay algo que va en el ADN de las redes sociales. Sin redes sociales sería difícil que hubiera viralidad. La viralidad y las redes sociales son primas hermanas. Las redes sociales se crearon para una cosa, y suena muy mal decirlo, y a lo mejor está muy... pero fueron para... la gente lo hizo a mala leche. Es decir, lo que se comparte son cosas que hacen daño, generalmente, que son un poco dañinas. Si yo digo, Enrique es un gran tipo, pues probablemente no tendrá... Eso tiene poca evolución, Tiene ¿no? poca evolución. En Twitter la gente dirá, pues chicos... Vaya tontería. ¿Qué estáis contando? Pero si dice que soy un Illuminati... Pero perdón un momentito, pero O que tienes un símbolo en la pechera. Pero cuando uno hace algo con cierta gracia, con cierto arte y con mala leche, eso es imparable. Triunfa. Hay un caso que yo creo que es muy divertido y paradójico en todo esto, que es un vídeo que se publicó en YouTube que se llamaba United Breaks Guitars, sobre la línea aérea United Airlines. Un cantante de country, muy malo además, el vídeo lo encontraréis en internet, un cantante de country canadiense montó su guitarra en un avión de United Airlines y el avión rompió la guitarra, el mástil la partió. Entonces este señor fue atención al cliente y dijo, quiero que me pidan disculpas y me compren una guitarra nueva. Las líneas aéreas, como suele pasar en estos casos, pues poco más o menos que le dirían rellene el formulario y le mandaron a casa. El tipo se fue a casa, pero el tipo grabó un vídeo musical que hoy es accesible a través de internet con la canción United Breaks Guitars. Un vídeo malísimo, espantoso, con azafatas espantosas que figuraban rompiéndoles el mástil de la guitarra. El tipo lo grabó y lo colgó en YouTube. A los pocos días tenía 9 millones de visionados. El lunes abrió la bolsa. United Airlines se desplomó un 9% su valor en bolsa. Y hablamos de cientos de millones de dólares. Wow. A la semana, el presidente en persona de United Airlines le había llamado a pedirle disculpas y a pedirle que por favor retirara el vídeo de YouTube y se ofreció a regalarle una guitarra nueva. Una guitarra, una tienda de guitarras, ¿no? Una guitarra que en este caso, este señor, quizá con muy buen criterio y con una pequeña dosis de venganza, rechazó. Bueno, esta historia que acaba de contar Alejandro es el ejemplo, que cada uno lo vea de cómo está variando recepción, emisión de contenidos, ¿no? Está claro que cualquiera puede generar, y por eso también hay un temor grande a todo esto, ¿no? Lo que puede pasar. Los desmentidos, Enrique, Delia, con temas, por ejemplo, como comentaban antes los compañeros, una aparición en mitad del rally, y resulta que no es un rally, que por supuesto no es el Dakar, que es la siguiente oleada, y que tampoco hay una aparición, evidentemente. Entonces, y sin embargo, esas noticias recorren el mundo con millones de visitas. Pero además, el efecto Lázaro, que es un misterio, es muy seguido, cada vez es más seguido. Es decir, la noticia era de hace 6 meses. ¿Qué está pasando? A ver, yo creo que está pasando que tenemos que empezar a desconfiar de todo esto. Tenemos que empezar a utilizar todos, como lectores y como consumidores de información, algunas técnicas periodísticas. Es decir, cuando nos enfrentamos a una foto o a una información, tenemos que pensar, ¿quién ha escrito esto? ¿O quién lo ha fotografiado? ¿Qué datos me están dando? ¿De cuándo es? Si a alguien le puede interesar manipularme de alguna forma. No hablas para periodistas, ojo, estás hablando para cualquier usuario. Estoy hablando para cualquiera. O sea, por supuesto estoy hablando para periodistas, que a veces nos olvidamos de todo esto, pero estoy hablando de que las herramientas periodísticas ya deben ser herramientas de todo ciudadano, porque tú luego al final votas, consumes, vives de acuerdo a esas ideas que te han contagiado, de acuerdo a esos bulos que has podido coger por ahí, de acuerdo a esos virales que has podido consumir. Entonces, si quieres ser un buen ciudadano, tienes que empezar a ser muy, muy, muy crítico con este tipo de información. En los casos, nos hemos encontrado muchos, evidentemente, pero hubo uno tremendo, que yo siempre lo tengo ahí, y es una noticia que da la vuelta a todos los medios, que como es atractiva, se reproduce, y era sobre los famosos moais de la isla de Pascua, famosas cabezas impresionantes de la isla del fin del mundo, ¿no? Que nosotros hemos rodado allí y hemos visto su grandiosidad y su misterio. Y la noticia, no sé si acordáis, se descubre que los moais, las figuras que todas en nuestra cabeza, tenían cuerpo, mano, garras, tremendo, y se reproduce con millones de descargas. Yo veía grandes periódicos, noticia 1, y claro, yo decía, cualquiera que haya leído un libro de la isla de Pascua sabe que esto se sabe desde el principio, que son figuras enterradas hasta aquí. Las fotos de las figuras desenterradas están en todos los clásicos. Yo no soy ningún sabio, al revés.
Pero cualquiera que haya leído un solo libro de la Isla de Pascua ha visto esas fotos. Bueno, esa noticia ha salido 2 veces por lo menos en estas oleadas virales. Pero ha salido Las la figuras... contraria. Tú sabes que hay gente, hay virales que dicen que es falso, que no tienen cuerpo. Que no tienen cuerpo. Claro, claro. Y entonces, ¿quién sabe ya, Alejandro? Por si faltaba algo, aquí solo podemos recomendar alerta, como ha dicho Delia, seamos todos un poco periodistas, detectives de la información, por favor, porque estamos en este mundo donde hay que, encima, cuidado con los virales, que a veces son plataforma para precisamente, como dice su nombre, valga la redundancia, llevar un virus. Sí, ahora lo hemos visto, ¿no? Con el caso este del vídeo de la araña dentro de la oreja, lo que ha habido es una oleada de virus, de un virus muy conocido que se llama CryptoLocker, que lo que te manda es, bajo la promesa de que haciendo clic vas a poder ver el virus, lo que te instala es un malware en el ordenador para poderte limpiar el número de tarjeta de crédito, el acceso al banco y demás. Es decir, incluso los amigos de lo ajeno están detrás y a una poca distancia de estos virales para aprovecharse, en este caso, para cifrar además todos los archivos que tienes en tu ordenador y pedirte una cantidad que suele estar entre 200 y 300 euros por darte la clave para poder desencriptar tus archivos. Es decir, te secuestra el equipo y si tienes cosas importantes, poca solución además de pagar una vez que ya estás infectado. A mí esto me da más miedo que lo de Charlie y todo eso, lo que acabas de contar. Siempre me pones un poco porque está ocurriendo. Un día tenemos que hablar de algo que sería otra etapa. Me he enterado de algún caso de alguien que lo clonan, o sea, todo su dinero, todas sus tarjetas, todas sus matrículas de coche, y le hacen la vida imposible. Y digo, ¿esto es un viral? No, esto es realidad. Entonces, claro, como ya no sabemos qué es realidad y qué no, dices, no me lo creo. Como siempre ha sido un placer, compañeros. Gracias, Alejandro. Un placer. Hasta la próxima. Delia, que bueno, vivimos en la memecracia, entonces, ¿cuánto durará la memecracia? Parece un sistema de amplio alcance, ¿no? Pues yo creo que de momento estamos totalmente metidos en ella y espero que salgamos pronto. Yo creo que nos llegará una etapa de desconexión, de vuelta ¿Recomiendas a la la desconexión? racionalidad? ¿Recomiendas Sí. de vez en cuando? Sí. Y para los que estéis más metidos, que ya es todo el mundo, ¿la desconexión es buena? ¿La desconexión? Sí, claro que sí. Yo estoy deseando desconectarme este verano. Enrique, maestro, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias Y todos a ti. muy atentos, ¿eh? Muy atentos, y me ha parecido muy acertado el título del libro de Delia. Memecracia. Memecracia. Ya sabes que yo hablaba de la cacacracia en redes sociales. Yo diría ahora, esto nos está llevando a la memocracia. Maestro, como siempre, gracias. Gracias a ti, buenas noches. Vamos ahora a hacer esa desconexión que decía Delia. Vamos a la historia, a veces es el mejor oxígeno, ¿no? Vamos a ver unas piedras increíbles, adorando a un animal también increíble y poderoso y sagrado y mítico, y ocurrió en España. Va a ser asombroso, lo van a comprobar. El lobo, animal poderoso, sagrado, animal eterno, incluso en nuestra propia genealogía como pueblo. Lo que están contemplando es un pectoral de los íberos, quizá algún príncipe de alguna estirpe ya remota lo portó como elemento que le daba cierto poder, cierta enjundia respecto a los demás. Existen lobos que casi parecen vampiros ya, por ejemplo, en los vasos ceremoniales o en las pateras de Tirisa, una especie de grandes platos donde la expresión del lobo se ha convertido en algo más. Nuestros tatarabuelos íberos creían que el lobo trascendía, no lo veían como un animal corriente, no era simplemente zoología ni biología, era capaz de unirse con fuerzas ignotas de la madre naturaleza. Y tenemos ejemplos como esa tumba, que sé que le va a encantar a nuestro guía, que va a ser de excepción, una vez más, con quien tanto disfrutamos, el zoólogo Fernando González Siches. Un placer, como Bienvenido, siempre. compañero, como siempre, para hablar de un animal que sé que te encanta, que ha rodado en todas las partes del mundo. Pero fíjate qué curioso, porque los íberos o los iberos tenían ceremonias rituales que a ti no te extrañan nada. Se han encontrado, como en la provincia de Jaén, patria íbera, ¿no?, donde las haya, cenizas todavía conservando jirones de piel de lobo y la máscara del lobo, las patas del lobo, como si hubiese una unión entre ciertos guerreros, como si, quién sabe, cierta orden o ciertos elementos fundamentales, personas ungidas con algo diferente, que tenía que ver con el lobo. El lobo como espíritu, el lobo como fuerza, el lobo como unión a la tierra, y todo eso sigue presente ya en la arqueología. Pero Fernando, tú nos vas a enseñar muchas cosas esta noche, porque el espíritu del lobo lo ha rodado en todo el mundo
y es un espíritu diferente al del resto de los animales, ¿no? Y es lo que conserva estas urnas, eso que estás diciendo, es en el fondo lo que intentan retener es el poder del lobo, el espíritu del lobo. Y de eso tenemos que hablar largo y tendido. Tú me has contado una cosa, vamos a hacer un viaje maravilloso con nuestro guía, reportero en este caso, Carlos Largo. Ha estado en Extremadura. Hemos escuchado muchas veces hablar del hombre transformado en lobo, el lobo transformado en hombre, el lobisome, el licántropo, viene de la antigua Grecia, pero es anterior. Desde las cavernas tenemos figuras como mixtas y se van a sorprender, y te vas a sorprender, Fernando, porque este material es curioso para un zoólogo como tú. Se junta la zoología con la antropología y el misterio. Pero oye, una cosa que yo no he vivido y tú sí, cuando por ejemplo en las tundras de Alaska, al caer la noche tú escuchas al lobo, ¿qué pasa? ¿No notas? Eso ahí vuelves a ser el hombre prehistórico que estaba unido a la naturaleza y que tiene algo especial. Yo creo que quizás es el animal que más te toca por dentro. Cuando le oyes un aullido, no ves al lobo, los oyes. Es como si te vamos, hasta tal punto te toca por dentro que cuando Marcos Pantoja estuvo en el programa con nosotros, recuérdalo, imitó perfectamente un lobo y notas algo y estás en un plató, no estás en una tundra alejada, lejos de toda civilización. Allí lo maravilloso es que notas esa unión de la que hablaremos ahora, porque es una unión espiritual casi entre el hombre y el lobo, algo que viene de los orígenes de las dos especies. Y que ha trascendido culturas, tiempos, etnias, la unión con el lobo. Hubo pueblos muy especiales que se unieron a él en la guerra y en la paz, ¿no? Vamos a hacer una cosa, Fernando, antes de ver este museo maravilloso que nos ha preparado el maestro Juan Villa, vamos a Extremadura. Yo me quedé sorprendido, gracias a grandes estudiosos como nuestro querido amigo Mayorga, supimos que había documentos de la Inquisición con procesos contra licántropos, hombres y mujeres lobo, en la España de hace un tiempo. No se sabía nada de esto. Hemos querido recuperar esta historia. Desde tiempos ancestrales, en nuestro país el lobo y el hombre han permanecido unidos por un vínculo antropológico particularmente sagrado. Una especie de conexión mágica que en ocasiones ha dado lugar a supuestos seres híbridos que atemorizaban a campesinos y pastores en los caminos más... Sin embargo, este carácter mítico parece adquirir un matiz mucho más real en Extremadura, donde testigos y documentos apuntan a la existencia terrenal de hombres y mujeres lobo. Como zona eminentemente ganadera y como un lugar que está poblada por numerosas dehesas, siempre ha habido mucho ganado y lógicamente siempre ha habido hasta los años 70 muchísimos lobos. Quizás sea una de las zonas de España menos trabajadas a nivel de licantropía, ¿no? Siempre nos hemos fijado en Galicia, en Roma Santa. Sin embargo, Extremadura está llena de casos de hombres lobos y de mujeres lobo, ¿no? Y sobre todo la zona de la raya con Portugal, sea uno de los lugares donde más se visualice, ¿no?, esta realidad. De hecho, hay ejemplos. No hace muchos años que llamaron coyote de Barcarrota, en Badajoz. Las noches de una hiena, pues salía al campo, aullaba, quemaba máquinas de labores y demás. Y en esta zona, más del norte, en Abadía, pues a finales del siglo XIX había una muchacha joven que también con la luna llena se cintaba, comía carne, atacaba a los animales. Vamos, se volvía lo que era un lobo. Hasta el punto de que la familia tenía que atarlas con cadenas y sujetarlas hasta que pasaban la noche de luna llena. Esa es la realidad histórica de esta temática en Extremadura, ¿no? Pero sin duda alguna los documentos están ahí, incluso de siglos muy cercanos, siglo XVIII, siglo XIX, que nos hablan de personas que han sido mordidos por lobos rabiosos y que su desarrollo en la vida a posteriori es la de una persona que se ha dedicado a morder, a atacar como un verdadero lobo a otras personas. El miedo a los hombres y mujeres lobo ha estado muy presente en pueblos como Arroyo de San Serván, Badajoz. Allí se pueden escuchar relatos que son considerados verídicos,
como el de una joven vecina que tras una maldición de su madre sufrió una misteriosa transformación en este animal. Historias que se unen a insólitos lugares, como esta derruida ermita situada a las afueras de la localidad, donde hasta hace pocos años aún se realizaban ofrendas y rituales para protegerse de estas supuestas bestias carnívoras. Investigando te das cuenta que los pastores extremeños hasta hace nada rezaban un responso a San Antonio para protegerse del lobo y para proteger su ganado del lobo, con lo cual es totalmente lógico que si San Antonio te protege por esos campos del lobo, te proteja también de convertirte en hombre lobo. Hay maldiciones de brujas que te transforman, pero también la maldición de una madre o de un padre, que es la maldición más poderosa que hay. Para deshacer esta maldición muchas veces basta con una sangría. Hace nada me hablaban de unos hombres a los que se llamaba los que rabiaron. Los que rabiaron terminaban emparedándolos casi, encerrándolos en mazmorras, en casas y dejando una pequeña abertura por la que les pasaban la comida porque se volvían locos. La única manera de que sanasen era que los viese un saludador. Pero el caso más llamativo lo encontramos en Villanueva del Fresno, Badajoz, una pequeña población situada a pocos kilómetros de Portugal, donde existen documentos que recogen el inconcluso proceso inquisitorial de 1643 contra Dominga Rodríguez, una vecina a la que muchos afirmaron haber visto convertirse en auténtico monstruo. La Inquisición precisamente va a ser un poco la que nos va a poner sobre la realidad de esta historia a través de sus documentos y nos describe precisamente en un proceso contra esta mujer que, amén de dedicarse a ir por los cementerios a buscar pues huesos de finados, de muertos, de niños no bautizados para hacer sus ungüetos, sus pócimas, hay vecinos de Villanueva del Fresno que acreditan haberla visto transformarse en animal, ¿no?, de 4 patas. De hecho, el documento también nos dice incluso en alguno de sus apartados que se gateaba por las paredes, de que era capaz de subir por las paredes. A esa mujer transformada en una bestia, la gente se paraba, ella se paraba y ahí le hacía precisamente esos sonidos, ¿no?, que el documento nos acredita, ¿no? Folclore y realidad se entremezclan en el saber popular de estas regiones. Sin ir más lejos, muy cerca de Casar de Palomero, Cáceres, existe una iglesia que muchos relacionan con la conocida leyenda de un cura que se convirtió en lobo por un castigo divino. Son narraciones que aún se conservan y que parecen saber resistir perfectamente al paso del tiempo. Sigue llamándose lobo a la gente que vive en el campo, el lobo de tal sitio, el lobo del cual. O sea, gente actuales que nunca han pisado un pueblo prácticamente, están viviendo en los campos. Ellos, sin más, viven en el campo, cazan, siembran, hacen lo que sea, recogen, son recolectores y no se relacionan prácticamente con nadie. Había una tradición oral que se había mantenido durante siglos, que era precisamente que el séptimo varón de una familia, tienen que ser todos hermanos, el séptimo varón casi siempre solía ser un hombre lobo. Por ponerte un ejemplo, una de las formas, como te decía, de deshacer el hecho de que el séptimo hijo varón se convierta en hombre lobo, de deshacer esa maldición impuesta, es que lo bauticen con el nombre de Antonio. No solamente esto indica hasta qué punto se creía, sino que se sigue creyendo, porque yo he conocido por lo menos a 5 personas que son séptimos hijos varones y que sin ellos saberlos muchas veces o bien les habían puesto directamente el nombre de Antonio. Eso significa que ese recuerdo todavía está vivo, que ese por si acaso no quiero que se convierta en hombre lobo sigue vivo y que en las familias todavía se recuerda, sobre todo en los pueblos. Los ejemplos están, viene de fuera y apareció muerto por un lobo. Al cabo del tiempo se calculó, claro, coincidió con la desaparición de su hermano pequeño, que era el menor de los 7 hermanos. Mató a su hermano sin saber, lo mató. No lo había bautizado, ni había tenido ninguna razón de que eliminara su posibilidad, su facultad de ser lobo, de ser hombre lobo.
siguen helando la sangre de muchos vecinos en las noches de luna llena. Y teletransportados por el aullido del lobo, prolongamos nuestra historia, prolongamos la investigación puntual en Extremadura. Otros muchos lugares, Zamora, Asturias, Galicia, saben bien, León, del mundo del lobo. Hemos hablado en alguna ocasión de la interacción hombre y lobo. Observando el reportaje, aquí los dos, como todos ustedes, Fernando comentaba algo muy interesante y que tiene que ver con todo esto. Y es que el licántropo, nosotros lo hemos convertido casi en guiñol o en figura de terror desnaturalizada. El licántropo no es que tú te convirtieses en lobo, sino que algo del lobo pasaba a formar parte de ti. Exacto, era como que se apoderaba de ti el espíritu del lobo, pero no te salían dientes largos ni pelos en las manos, ni en tu comportamiento, en tu actitud sí que había algo de lobo y además te convertías en un peligro para los demás en tanto en cuanto eras el predador, como el lobo. Pero es curioso, además, viéndolo, me gusta porque es un resumen en España, como el resto de Europa, tenían una relación con el lobo muy concreta, y si te vas a otras partes, sobre todo si retrocedes en el tiempo, podemos ir viendo cómo esa relación en los orígenes es muy distinta. Hay un cambio, me decías, hay importantísimo, un cambio importantísimo, ¿no? sí. Quizá de esa primera época de los íberos, hay claro, un momento en que algo cambia en la relación hombre-lobo que es muy interesante para comprender esto, Fernando. Mucho antes todavía de los íberos, hay un punto en el que nosotros somos una especie cazadora-recolectora. Entonces, y estas máscaras nos van a servir de guía perfecta para verlo. Cuando somos esa especie cazadora-recolectora, solo hay un animal. Hablamos de la región del norte, o sea, no hablamos de las selvas, que también tienen sus jaguares y leopardos. Pero en el norte, en todo el hemisferio norte, el otro gran superpredador es el lobo. Y es un animal que no solamente es capaz de matar como nosotros y de cazar, sino que es un animal social, es un animal que tiene familia, protege a los suyos, tiene mucha relación con nosotros. Y por eso los espíritus, y así hablan de ellos los chamanes en sus orígenes, y los que todavía quedan, ahora hablamos de ellos, piensan que tenemos las dos especies, por eso en el fondo es nada más que ser uno de los que están arriba en la cadena trófica y que tenemos un sentido familiar muy arraigado. Y la misma madre, ¿no? La misma madre, la madre tierra, pero además de verdad con conocimiento de ello. O sea, todos somos hijos de la madre tierra, puedes tener conocimiento, puedes tener percepción de ello o no. Entonces los primeros que entran, para diferenciarlo un poco entre Europa y América, los primeros que entran en América por el estrecho de Bering, esos cazadores primitivos que entran, ya llevan algunos tótem, algunas imágenes del lobo que pasaba en Europa, sino que todo lo contrario, es un animal protector, un animal que protege a la familia, que hace suya a la familia humana y la protege. También de ahí probablemente venga ese origen de los perros, de cuando el lobo se empieza a aproximar y a convivir con los humanos y acaba convirtiéndose, mientras nosotros también nos convertimos en hombres de ciudad, el lobo se acaba convirtiendo en perro. Pero el lobo y el hombre cazador tienen una relación muy buena. Es una relación de respeto, de poder. En ocasiones se matan unos a otros, pero como dicen las antiguas leyendas indias, los antiguos escritos indios, con el debido respeto. O sea, no hay un odio como nos puede pasar luego en la Edad Media, ¿no? ¿Y estas máscaras de qué son enviados, Fernando? Esta en principio, y se ve en lo tosca que está, probablemente sea por los rasgos de la zona de las aleutianas, lo mismo que esta otra que ahora veremos que está un poco más evolucionada. Esta es impresionante, ¿eh? Pero es impresionante. Pero ya es un animal, que les da miedo, pero es un animal amigo, que les interesa que sea amigo tuyo. Y entonces, según va evolucionando, esta máscara ya es un poco más evolucionada, podría ser tanto de atabascos como de aleutianos. Es impresionante el esquematismo que tiene esta, lo mucho que dice con tan poco, esa especie de risa medio... Pero y aquí tenemos una versión 2.0, ¿no? Claro, exacto. Y tiene policromía, que probablemente en sus orígenes también lo tuvo. Es más realista, ya tienen un desarrollo artístico quizá mayor. Pero si te fijas, sigue teniendo los elementos de fuerza, los dientes, esa gran boca, ese poder de matar. El lobo es la resistencia, el oso es la fuerza, el águila la visión y el lobo es la resistencia. Ellos valoran el lobo, y como te digo, siempre en positivo. No hay nada agresivo ni en contra de... Esto tenemos que esperar mucho más
en el tiempo, cuando se va colonizando América, ahí ya empiezan a hablar de que te puedes convertir en lobo para matar al enemigo. O sea, ya hay una parte un poco siniestra. ¿Qué se hacía con estas máscaras, Fernando? ¿Se colocaban sobre esos tótems o también se utilizaban como ritual chamánico? No, estas se utilizaban, se ponían tótems en las tiendas y cada vez que hacías un campamento y cuando te movías, porque eran nómadas, ellos llevaban las figuras como estandarte, o sea, eran realmente el protector. Para las ceremonias chamánicas, estas estaban presentes porque, como te digo, como no era un pueblo con nada fijo, sino que eran nómadas, las ceremonias chamánicas luego tenían sus elementos para cuando el chamán, que era el espíritu más potente de la tribu, se unía al espíritu del lobo, que eso lo tenemos un poquito más allá, que veremos que eran capaces realmente, lejos de ser licántropos, es decir, una persona que se hace fingir lobo, ahí sí hablan de que llegaban a convertirse realmente en lobo, en estos impresionantes lobos del norte de Alaska y de Canadá, que son unos lobos que parecen como a escala del doble de las de aquí. Aquí tenemos mundo de amuletos. Pocos animales como el lobo han generado una parafernalia de ensalmos, conjuros, tradiciones y objetos. Claro, y esto también es un resumen de lo que estamos hablando. Hay 2 amuletos que son principalmente americanos y que son para atraer lo bueno del lobo, llamar al lobo, protegerse del lobo, tener la fuerza del lobo, tener la unción esa que hablábamos, ¿no? Exacto, o sea, que el espíritu del lobo esté contigo y te proteja. Este, sin embargo, es un amuleto, un escapulario europeo. Y este es para protegerte del lobo, para intentar que el lobo no te toque, para que el espíritu del lobo, que es el espíritu maligno visto desde el lado de la Inquisición, desde el lado de este hombre que deja de ser cazador recolector y se convierte en agricultor y ganadero, y el lobo de repente se convierte en la competencia. Te contaba hace poco el caso en Toulouse de una chica en 1275 que estuvo manteniendo a su hijo. Ella había tenido un hijo, confesó en la Inquisición, que era mitad hombre, mitad lobo, y lo estuvo manteniendo durante años, dándole de comer los niños que robaba, los mataba y se los daba a su hijo de comer crudos. Es decir, hay cosas espeluznantes. Luego los signos, ¿no?, del hombre lobo. Y eso se ha transformado un poco. Curiosamente, fíjate, veremos ahora cómo se transformaba un chamán indio en lobo, y sin embargo, en nuestro hombre lobo medieval, es todo lo contrario. Es un animal que tiene la piel del lobo debajo de la suya y que es capaz, con algunos ungüentos, algunas acciones, curiosamente en unos días muy concretos, entre Navidad, durante 12 días, hasta la Epifanía, justo es el momento en que se podían convertir en hombres lobo. Pero esto es radicalmente opuesto a lo que hacen los chamanes. Un cambio absoluto. Y hablando de pieles, y para finalizar este viaje, que espero haya sido didáctico, tenemos una especie de transformación que además recorre el tiempo, como decimos, en diferentes atuendos. Han disfrutado en la Expo y ahora en Gijón de los chamanes. Bueno, pues aquí hay un ejemplo vigoroso, ¿no?, de lo que significaba el lobo. ¿Qué tenemos aquí, Fernando? Esto es la representación de cómo un chamán se convierte en lobo, pero no porque estemos viendo con una caperuza de lobo real, sino que era la forma. Ellos empezaban, tenían un ritual largo. Cuando querían, había por ejemplo un herido muy grave en la tribu, o tenían un periodo de hambruna, o necesitaban que realmente el chamán hiciera algo muy especial, se convirtiera en lobo. O sea, se uniera el espíritu del lobo y del chamán y recuperaran la unidad del origen. Entonces se ponían una cabeza de lobo con la piel colgando y empezaban a tomarse sus medicinas mientras una música bastante monótona, como pasa en todas las iniciaciones, le empezaba a crear un ambiente que el chamán, a base de esos conjuros, empezaba poco a poco a verse cubierto por la piel del lobo. En vez de, como hablábamos antes, que era que tú te convertías en lobo, la piel se iba apoderando del chamán, se pegaba al chamán. Y llegaba un momento en el que era un lobo. O sea, realmente la envoltura se hacía viva, digamos, tomaba vida, y salía un lobo, y el lobo andaba y volvía luego al poblado al cabo de un mes, o de localizar los cargos. Es el viaje iniciático. Exacto. Donde, como en todo viaje iniciático, esto es interesantísimo, Fernando, es un viaje al origen, un viaje a la semilla perdida. Entonces, va a esos mundos que tienen que ver con nuestro nacimiento, incluso como especie, recoge una serie de información, tiene sus batallas. El viaje chamánico, el viaje heroico, siempre ha tenido la misma estructura. A veces contaban estos chamanes que eran despedazados por otras criaturas de vaya usted a saber qué mundos,
pero conocían ciertas verdades, tenían acceso a ciertas realidades elevadas y volvían a la comunidad donde a veces se vertebraba la vida a raíz de lo que el chamán veía en esos viajes. Exacto, es que lo curioso de esto, porque eso te lo comentaban los indios, los antropólogos inicialmente que fueron a investigarlos, sí veían que el chamán, bueno, que tenía toda esa iniciación, que no se convertía físicamente en lobo, pero curiosamente tenía un trance que cuando volvía, pues si se había perdido una persona y la localizaba y estaba a lo mejor a 2 días de camino, te decía dónde estaba. Si buscaba a los caribúes, los encontraba. Si necesitaba... Venía con un poder. Venía o sea, había sido lobo, se había metido en el cuerpo de un lobo y había sido capaz de ir como lobo a localizar lo que buscaban o incluso a curar, porque los lobos en el norte, todos estos indios inuits, tienen un poder curativo enorme, curiosamente. Es como si fuera un espíritu tan fuerte y tan puro que puede vencer incluso las heridas, las enfermedades. Bueno, pues ese Félix Rodríguez de la Fuente, siempre tan envenenado aquí, decía en uno de sus capítulos más memorables que cambió el sentido de la historia del lobo en nuestro país. Seguramente hay quien piensa que el lobo sigue vivo. Ahora hay problemas con los lobos, ¿no? Y muchas contradicciones y muchas historias extrañas que hemos comentado aquí. Pero si el lobo ha pervivido como especie increíble y sagrada, o ya no tan sagrada porque no sabemos leer ese concepto, ha sido gracias a la labor de Félix en los 70. Él decía, para que en los páramos, ¿no?, el sonido del lobo no deje de escucharse nunca, porque estuvo a punto de dejarse de escuchar, estuvo a punto de ser un recuerdo, y en este caso Félix cambió la historia. Nosotros hemos contado otra historia, la del lobo y el hombre en armonía y en lejanía, a raíz de casos modernos prácticamente a la vuelta de la esquina en tierras extremeñas. El viaje siempre posible, un poco iniciático también, ¿verdad? Gracias a Fernando González Siches, nuestro zoólogo de cabecera. Yo quiero agradecerle este año de aprendizaje, este año de asombro. Hemos contado tantas cosas, no podemos hacer ni recuento, Fernando. Y por supuesto gracias a Juan Villa, a todo su arte, que nos ha permitido hacer estos pequeños viajes. Y me quedo con la frase, como colofón y despedida de Fernando, para que hagamos muchas más cosas el próximo año, con una frase que me encantó, que dijiste un día, creo, con las aves, ¿no? Aquí volvemos a ser niños. Efectivamente, es que no se puede decir nada mejor. Gracias, Fernando. Maravilloso. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima aventura, claro que sí. Espero que hayan disfrutado. Yo no sé si locura, si licantropía, pero se ha hablado mucho de una ilustre presa, Juana la Loca, ¿no? Podrán quedar historias no conocidas de una de las mujeres más célebres de nuestra cronología como pueblo. Bueno, pues las páginas ocultas de nuestra historia nos van a enseñar algo sorprendente, algo que no sabíamos, algo que tiene un poco que ver con todo esto, curiosamente. Y hablamos de esta señora en concreto. Páginas secretas de nuestra historia. José María Zavala, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Una escena más remota, más antigua, pavorosa. ¿Qué está pasando, compañero? Bueno, ya hemos dado un paso atrás en la historia, ¿no? Una gran historia que traemos hoy a colación. Estamos en el siglo XVI, nada menos, y es un personaje que a mí me ha fascinado siempre. Y al mismo tiempo un personaje que creemos conocer, pero que es un gran desconocido. Totalmente. O una gran desconocida, mejor dicho. Totalmente de acuerdo. Pocos nombres quizás se han mencionado tanto, hasta convertidos en elemento popular, casi de refranero, pero luego, como pasa con todas estas biografías que tú nos traes, ahondamos, sabemos poco. Hay una negrura también alrededor, ¿no? Se han mencionado tanto y además con ese apelativo, ¿no?, con el que se le hace pasar a la historia. Juana la Loca. Juana la Loca. Estamos hablando de toda una reina de España, de Juana I de Castilla, que es nada menos que la hija de los reyes católicos, de Isabel y Fernando, que es madre de Carlos I de España y V de Alemania, nada menos,
y que es abuela del gran rey Felipe II, ¿no? Es decir, no estamos hablando de cualquier personaje. ¿Y por qué la vemos en esta circunstancia, con esta tez absolutamente fuera de sí, haciendo cosas tan extrañas, tan estrambóticas? Uno puede pensar que forman parte de la leyenda o que quizá la historia se quedó corta en algunos aspectos. ¿Qué le está pasando? ¿Dónde está? Cuéntalo para mucha gente joven que sé que es que no sabe la historia de Juana la Loca, y que lo bonito de esta sección es acercarse a nuestra propia historia fundamental, casi como si fuese lo que es muchas veces una película, ¿no? ¿Dónde está esta mujer? ¿Qué le está pasando? Bueno, hay un documento, Iker, que es estremecedor, que es un documento que se conserva hoy día, parece mentira, pero es verdad, del obispo de Málaga al rey Carlos I, donde le está diciendo las cosas que le suceden a su madre. Duerme en el suelo, con la ropa hecha jirones. Parece un animal salvaje. Estamos hablando, insisto, Iker, de toda una reina de España. Pasan cosas verdaderamente, es una descripción kafkiana, pero que responde a la realidad, lo que le está sucediendo a Juana la Loca, que ya veremos si estaba loca o no, como se ha dicho, porque desde luego ella estaba loca de amor, estaba profundamente enamorada del archiduque de Austria, de Felipe el Hermoso, que era un auténtico sinvergüenza, que se la pegaba con una y con otra, y estaba loca de celos. Y hay una anécdota ahí que habla por sí sola, y es cuando Juana ya está harta de las infidelidades de su marido y se arma con unas tijeras que se introducen en el escote y sorprende a una de las amantes, rubia, resplandeciente, de su marido, que está leyendo una carta, y le quita esa carta y se produce un forcejeo. La amante recupera la carta, se la mete en la boca y se la traga, pero Juana la Loca saca las tijeras y le corta las trenzas doradas y le marca la cara. Cuando se entera Felipe el Hermoso, le da una paliza tremenda. Esa era la vida de Juana la Loca. Bueno, en la vida que cuenta José María Zabala, este gran amigo, escritor, biógrafo, que estamos visualizando las cosas. Las vidas eran de película, las vidas es que eran así. ¿Y por qué acaba recluido de esta forma la cautiva de Tordesillas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya acaba porque hay ahí otro documento que, claro, cuando yo descubro su documento y me convenzo de que es auténtico y de que se conserva hoy día, se conserva en el proceso de beatificación de Isabel la Católica, de la madre de Juana la Loca, ¿no? Y es una carta tremenda, ¿no?, que escribe el que es entonces jesuita, sacerdote jesuita, Francisco de Borja, ex duque de Gandía, y que será, como todos nuestros telespectadores saben, perfectamente declarado santo por la Iglesia Católica, subirá a los altares. Bien, pues en esa carta hace una serie de recomendaciones. Está dirigida a Felipe II, al futuro rey, entonces es príncipe, a su Alteza Real, el príncipe Felipe II, y fechada en mayo de 1554, es decir, un año antes de su muerte. Juana muere con 75 años, nada menos. Y ahí dice Francisco de Borja, muy preocupado, que hay que salpicar las paredes de palacio, de las estancias, de crucifijos, que a Juana I de Castilla se le tiene que leer los santos evangelios, que tiene que ir a misa. Y claro, uno se queda petrificado cuando ve escrita de su puño y letra, ¿no?, cuando él está en su escritorio con esa pluma mojándola en el tintero y anota la palabra exorcismo. Esto ya es tremendo. Exorcismos a una reina de España, ¿no? Exorcismo a una reina de España que ha pasado la historia de España, valga la redundancia, por Juana la Loca. Es la gran pregunta.
Juana realmente estaba loca ¿Qué le ocurría? o estaba poseída por el maligno. Se llega a especular, por tanto, fuentes de la época, esos documentos que nos trae siempre José María Zabala, que hay que hacer algo para remediar ese estado casi animalesco, que por cierto, y tú lo sabes mejor que nadie, y Carmen también nos lo contaría, esas actitudes un poco de animal en ocasiones tienen mucho que ver con lo que se creía en la época y se sigue creyendo que son manifestaciones ya de fenómenos de posesión. Bueno, Francisco de Borja estaba plenamente convencido, y así lo hace constar en esa carta de su puño y letra, ¿no? Y claro, vemos a Juana cómo es capaz de autolesionarse, ¿no? De abrirse las venas y con su propia sangre dibujar una cruz invertida. Una persona es una enferma mental, es una esquizofrénica, como se ha dicho que era Juana la Loca, o realmente está poseída por el demonio, ¿no? Claro, la prueba del 9, tú lo sabes muy bien, Iker, y lo sabe muy bien Carmen, es la aversión a lo sagrado, ¿no? Y hay determinadas actitudes que inducen a pensar, con argumentos cargados de peso, de que Juana no estaba loca, sino que estaba poseída. ¿Alguien se negó a hacer esos exorcismos? ¿Se practicaron? ¿Ocurrió algo que no has encontrado documentación? ¿Qué pudo pasar? Porque fue justo, fue curioso, ¿no? Quizá hubo una serie de procesos de los que no hubo información pública y justo coinciden con la muerte de esta mujer. Bueno, no hubo ninguna información pública. Era el gran secreto. Es decir, nadie tenía que saber esto, salvo el confesor de Juana I de Castilla, no le llamo ya la loca, habiendo visto ese documento, ¿no? Y eso se ocultó, evidentemente, para no suscitar ningún escándalo, ¿no?, público. Pero bueno, ahí hay un momento en el que Felipe II recibe esa carta de Francisco de Borja y dice, bueno, pónganse crucifijos, léanse los evangelios, pero no se le someta a mi abuela a ningún exorcismo. Eso no. Y la prueba que induce a pensar que efectivamente Juana estaba poseída por el maligno es que no dura prácticamente nada. Su vida está recluida, tú lo decías antes, 40 años. Y de pronto. 40 años en un gélido torreón de la fortaleza de Tordesillas en la provincia de Valladolid. Allí está Juana la Loca viviendo su propio Gólgota, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, pues sin esos remedios que resultan tan eficaces para los exorcismos, ¿no? En ese momento no existe el ritual de exorcismos que se utiliza hoy, ¿no?, del Papa Paulo V de 1614. Estamos hablando, lo recordamos, de 1554, ¿no? Pero qué duda cabe que Juana, si hubiera tenido el beneplácito de su nieto, pues evidentemente podría haber superado esa gravísima crisis que sufrió, ¿no?, y que acabó con su vida tan solo un año después. Yo creo que podíamos poner un final a esta sección, esta temporada, algo así como Juana la Loca, ilustre poseída, ¿no?, como una pregunta que lanzamos ahí. Y son preguntas que surgen con el trabajo de nuestros compañeros, por supuesto, de las recreaciones, que hacen que esto sea un cóctel. Y muchos amigos muy jóvenes me lo dicen, ¿sabes? Es como ver viñetas de nuestra historia como si fuesen problemas del hoy. Y es que los problemas y las circunstancias siguen siendo eternos, son atemporales. José María, que muchas gracias por estas páginas secretas de nuestra historia y que yo espero que el próximo año sigamos aprendiendo de estas cosas que no nos han contado y que tú pacientemente has ido recuperando, a veces en primera persona, y te agradezco mucho que lo traigas aquí. Con unas recreaciones, como tú dices, Iker, magníficas. Magníficas de quitarse el sombrero. Compañero, gracias. Gracias a vosotros. A por muchos más casos, a por muchos más documentos de este misterioso paquete. Gracias, compañero. Nosotros continuamos y nos marchamos, como hacemos en ocasiones, de los documentos de exorcismo hasta para una reina de España, ni más ni menos. Ese legajo antiguo se convierte en píxeles, se convierte en información actual, se convierte en Misterio 4.0. Y también en una simbiosis entre pasado y presente,
Diego Marañón, desde su búnker, nos trae una página de impacto. Lo van a comprobar enseguida. Diego, compañero, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Se han hecho muy populares gracias a la última temporada de una muy famosa serie de televisión y probablemente muchos crean que los circos de freaks no sean más que eso, un producto de ficción. Evidentemente no es así. En Cuarto Milenio hemos hablado de ellos en varias ocasiones y ahora desde casa podemos acceder, por muy mal que suene, a un verdadero catálogo de anomalías humanas. La web que lo hace posible es Human Marvels, que es una página que se creó en 2005 y que está consiguiendo un tráfico de visitas muy considerable, lo que da cuenta del interés y de la curiosidad que provoca este mundo tan particular. La página, como te comento, es algo así como un gran catálogo de rarezas que puede ser explorado por el tipo de anomalía que cada una de estas personas sufría. Tenemos gigantismo, deformidades, problemas dermatológicos. Se nos ofrecen fotografías y una explicación sobre cada uno de los casos, incluyendo, y esto es muy interesante, aquellos que tras ser sometidos a algún tipo de investigación resultaron ser fraudes. Entre ellos seguro que algunos nos van a sonar mucho, como la sirena de Fiji o Pascual Pinón, aquel mexicano, ¿te acuerdas, verdad? Con 2 cabezas que se hizo tan popular a principios del siglo XX. Todos ellos están aquí, Iker. Es un tema muy polémico. Atrae una extraña fascinación, la teratología es lo que tiene, pero al mismo tiempo, imagino, en los tiempos de lo políticamente correcto, y quizá tengan parte de argumento, se podría acusar al creador de esta web de excesivo morbo, truculencia, gusto por lo insano, ¿no? De querer generar tráfico con esto. ¿O acaso tiene una intención, yo no sé si médica, antropológica? Sí, precisamente es algo que el autor de los artículos de la web quiere dejar muy claro desde el principio. La intención está clara, es la de rendir tributo, homenaje a todas estas personas y a sus vidas que fueron absolutamente increíbles. De hecho, él mismo comenta que todo lo que vemos al acceder a esta web no quiere reflejar en ningún caso la explotación por parte de los dueños de los circos, no es una forma camuflada de esclavismo. Al contrario, estas personas elegían mostrarse voluntariamente en público, buscaban una manera de mejorar sus vidas y en ese entorno muchos se hicieron ricos, alcanzaron la fama y encontraron incluso el amor de su vida. La intención, como decías antes, es la de servir como fuente de investigación, de educación sobre este ámbito. Se quiere preservar y mantener vivas estas historias reales y eso es algo que se puede ver además en una sección de noticias que hace un seguimiento exhaustivo de cualquier acontecimiento relevante en torno a este peculiar universo. Entre los nombres más consultados en la web, Iker, porque también dispone de un ranking, ahí lo estás viendo, están otros viejos conocidos del programa. Está Francesco Lentini, Edward Murday o, por supuesto, Joseph Merrick, afectado del síndrome de Proteus, que como todos sabemos pasaría a la posteridad con el sobrenombre del hombre elefante. Bueno, como ves, todo es un archivo acásico de rarezas, de monstruos, con una particularidad que esta misma web también deja clara ahí. La palabra monstruo, ellos nos dicen esto, viene del latín monstrum, que no solo se refiere a lo que todos sabemos, sino que también es sinónimo de milagro. Cierto. Interesantísimo, Diego, como siempre, compañero. Gracias. Ha sido un placer, Iker. Buenas noches. Bueno, vamos a deslumbrarnos con el siguiente misterio. Imagínense la escena en cualquier lugar, en cualquier carretera, en cualquier campo, en una montaña. Algo se acerca, una luminaria extraña, casi nos ciega. Ha habido muchos casos, pocos tan extraños como lo que viene a continuación. ¿Se imaginan? No es ficción. ¿Cegados por un ovni? Muchas personas, quién sabe si usted mismo, que ahora nos está viendo a través de la pantalla, ha sufrido una experiencia similar. No es agradable. No se trata solo de ver un objeto volante no identificado, sino de la sensación de que eso viene a por nosotros, que nos deslumbra y luego puede ocurrir, como hay algún puñado de casos que así lo demuestra, que haya efectos secundarios. Los efectos no solo se ciñen a los coches, a los vehículos, a los motores, a las redes eléctricas. No. El ser humano muchas veces ha tenido problemas y hemos contado algunos de esos episodios, pero es raro que surjan nuevos en España. Los que somos amantes de la ufología y de los viejos libros
como la Enciclopedia de los Encuentros Cercanos con OVNIs de Ballester Olmos, un clásico, hemos ido reinvestigando historias y casos que se concentran en una franja del tiempo muy concreta. Por ejemplo, en Cuzcurrita, en 1971, en La Rioja, Ramón Cercas fue deslumbrado y luego tuvo problemas oculares severos por esa luz extraña que algunos identificaban con algo radiactivo o desconocido, como un gran sol en mitad del atardecer que se acercó a él. Casos como los de Miguel Fernández Carrasco en Benacazón, 1976, donde sufre quemaduras, está como tiznado y al mismo tiempo hay algo que le ha abrasado unas partes de la piel, es hospitalizado y se levanta un acta notarial. ¿Qué decir de casos como el de Aldaye, donde otro agricultor en los años 70, en el meridiano de esa década, se encuentra con algo que flota cerca de su hacienda y sufrirá durante años problemas de visión? Pero pérdidas de visión, prácticamente, pocas hay. Dramática resulta, página 153 de este catálogo histórico, lunes 30 de junio año 75, Rosal de la Frontera, Huelva. Allí nos dirigimos. ¿Por qué? Porque muy pocas veces habían hablado, bueno, nunca habían hablado realmente. Un ovni, una familia, diferentes testigos, intervención de la Guardia Civil, intervención del Ejército y alguien que pierde capacidad ocular de forma grave, cegada por un ovni. Yo creo que son palabras serias, demuestran que hubo una fenomenología cerca de pueblos y de personas de nuestro país y de la cual no hemos sabido nada. De estos casos no hay ni rastro, ni siquiera en los archivos del Ejército del Aire. Es como si nunca hubieran ocurrido. Y sin embargo, las personas viven, las personas lo cuentan, las familias saben lo que ha supuesto a nivel de drama la aproximación de estos objetos volantes identificados. Este es tan solo un ejemplo más. En 1975, los habitantes del pequeño municipio de Rosal de la Frontera, en Huelva, fueron testigos de hechos sorprendentes y asombrosos que aún hoy siguen provocando temor entre sus gentes. Guzmán Díaz Guerreiro tenía entonces 16 años, pero jamás se le olvidará qué le ocurrió durante una madrugada después de regar y sembrar la tierra junto a otros amigos. Cuando veníamos para atrás ya, ahí en el barranco, ahí en el arroyo ese vimos pasar una luz grande, ¿no? Como una bola de fuego, con una cola, pero lenta, lo que me sorprendió a mí, que iba muy lenta. Y nos pusimos debajo de un damasco que había ahí pegado a la orilla del barranco, nos escondimos ahí hasta que pasó y después ya cruzamos. Pero cruzamos con miedo el barranco porque había luna y cruzamos con miedo. Por aquellas mismas fechas, María Ángeles Sancho vivía en la finca Puerto Llano, a las afueras de Rosal de la Frontera, y observó un extraño objeto luminoso que se dirigía hacia Portugal, pasando por encima del cuartel de Pereiriña. Era como yo decirle, como por ejemplo un faro de un coche grande y así iba despacito, despacito, despacito y luego ya se apagó. ¿Qué será? ¿Qué será? Porque claro, la luna no era ni el sol a esa hora tampoco, solo que vi aquello como un faro grande y se me apagó rápido. Nada más que llegó un trocito, como decirle, como de ese sitio a este, así, se apagó. Lola Carretero, actual concejala de Cultura de Rosal de la Frontera, también fue testigo de lo insólito aquel mismo año. Vimos que el cielo sobre las 6 o 7 de la tarde, también en verano, era verano, se puso todo rojo. Con lo rojo que yo nunca más he vuelto a ver cielo así. Y claro, todo el mundo pendiente del cielo. Y la gente mayor pues decía que eso anunciaba la guerra y asustado lógicamente, ¿no? Con esa edad te asustaba. Porque decía que en el 36, cuando estalló la guerra civil aquí en España, también se puso el cielo rojo. De toda esa oleada de avistamientos que hubo durante esos meses en este pequeño pueblo onubense, hubo uno que dejó a su protagonista marcado de por vida. Ocurrió en una finca a las afueras de Rosal de la Frontera. En verano de ese mismo año, como cualquier otro día, una madre preparaba la comida para sus 3 hijos. En ese momento, el más pequeño, un niño de 3 años, comenzó a gritar. Mi madre estaba en la cocina, estaba haciendo el almuerzo. Ella recuerda que estaba haciendo patatas fritas para nosotros
y salió a escuchar a mi hermano. Y estábamos mi hermana y yo en la puerta jugando y mi hermano estaba dentro de la casa, mi hermano pequeño. Y mi hermano empezó a decir que veía un avión. Se refería a que estaba viendo un avión. Entonces ya miramos hasta donde veíamos, donde él señalaba y ya vimos, yo lo que vi fue una bola grande, ovalada, más grande que una moto, era como un ovoide. Yo qué sé, estaría a 30 o 40 metros y era un foco de luz muy brillante, casi cegador, y después bajó hasta abajo, se movía, salió y miró, y al ver aquello cogió a mi hermano, nos dijo dentro de casa, nos metimos dentro de casa, mi madre cerró la puerta, nos dejó dentro y ella salió a verlo. Que se movía y lo mismo que se llegó abajo, empezó a elevarse y se fue. Yo lo que recuerdo es eso, ver la bola esa grande y elevarse, bajar, y mi madre salir corriendo, meternos dentro y no dejarnos salir. Y ella salía a verlo, y es lo que recuerdo. Muy nerviosa, Julia Núñez, la madre de los 3 niños, esperó la llegada de su marido a la casa para contarle lo sucedido. Y la Guardia Civil, yo recuerdo que patrullaba, iba a las casas de la gente. Entonces mi padre pues, se lo comentó a la Guardia Civil y la Guardia Civil pues, optó por decírselo al ejército. Aquel mismo día, Julia empezó a sentir un intenso malestar físico, con vómitos y mareos. Ella tuvo bastante tiempo, además ella lo recuerda perfectamente, de que le dolía mucho la cabeza. Y mi hermano, por lo visto, también los ojos rojos. Se llevó un tiempo con los ojos rojos. Mi hermano es el más chico. Julia Núñez nunca llegó a recuperar completamente la visión después de aquel insólito avistamiento. Ella dice que los dolores de cabeza y perder visión se lo achaca a ella a eso, a ver eso, ese foco de luz tan grande. Han pasado 40 años desde aquellos sucesos. A día de hoy, ella y el resto de habitantes de este pequeño pueblo continúan mirando al cielo, preguntándose por qué extraña razón esas misteriosas luces les eligieron a ellos. Belchite últimamente nos está dando una serie de fotografías bastante inquietantes. Y hace unas semanas traíamos una donde aparecían unos supuestos niños o entes que estaban como por un tejado de una de estas casas semiderruidas. Ahora nos llega de nuevo otra fotografía donde parece que también se asoma algo. Ahí vemos entre las ruinas como una zona más iluminada que además tiene una forma bastante inquietante. Nos decía nuestra telespectadora, Carmen Gómez Magalef, que cuando estuvo visitando Belchite hizo muchas fotografías y al ver en el ordenador una de ellas se dio cuenta de que parece como una anciana, una señora, que además ella la ve hasta encorvada. Guillermo León, al analizar la fotografía, nos decía, pues sí, la verdad es que se ve como una especie de silueta, incluso el rostro, que aparece allí como saliendo, ¿verdad?, desde la piedra, desde esas casas semiderruidas que hay ahí, y sí se asemeja a una anciana que además parece estar mirando fijamente a la cámara. Bueno, pues ahí está. Lo que nos dice Guillermo, que en este caso es una pareidolia, es decir, nosotros interpretamos en este desconchón que se ve aquí por una serie de iluminaciones, contrastes, una mujer, cuando en realidad
ha sido pues todo el material ese y la luz incidiendo directamente en ese desconchón lo que nos provoca ver una imagen que realmente no existe. Nos vamos ahora hasta otra fotografía. María Balosa nos enviaba esta imagen, está muy oscura, nos decía que fue tomada el 13 de junio de este año 2015 a las 23:17. Eso es lo que refleja la cámara. Como vemos, está con un girasol. Se está haciendo la fotografía porque ese girasol ha crecido enormemente. Ahí está, es mucho más alto que ella. La fotografía es normal, pero de repente aparece algo extraño. Un orb. Eso es lo que nos dice en los análisis nuestro analista informático. Pero un orb que parece que tiene presencia y que además parece que tiene peso, porque incluso ha dejado, ahí lo vemos, una estela. ¿Qué ha podido provocar eso? La luz del flash tal vez incidiendo en ese orb. ¿Pero qué ha provocado ese orb? Pues es lo que no sabemos, porque para ser polvo en suspensión es demasiado grande y demasiado pesado, demasiado voluminoso, con lo cual sería una de esas fotografías que por ahora dejamos ahí a medio analizar, porque no hemos podido sacar todas las conclusiones que deberíamos de ella. Un tanto extraña, ¿verdad? Cuando se pone así en negativo y se ve una luminaria azulada es todavía más inquietante. Si tienen fotografías donde no saben lo que ocurre en ellas, donde aparece algo extraño y que no debía estar ahí, ya saben que hay dos vías de contacto si desean que las analicemos. A través del correo electrónico cuartomilenio@cuatro.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. En las redes sociales, si quieren seguirnos, búsquennos por Nave del Misterio. Siguiendo las noticias, tampoco nos hemos implicado mucho, pero esperaba un poco una solución para poder comentarles algo y reflexionar, que al final es lo que a mí me importa y espero que algunos de ustedes también. Y es lo siguiente, recordarán que hace un tiempo hablamos de ese ser presentado a nivel mundial en México en un acontecimiento importante como prueba extraterrestre. Hubo luego todo un submundo que no se contó, que es muy interesante, que nos enseña cosas sobre la fe, sobre el ser humano, sobre las creencias, sobre cómo está el patio, y eso creo que es fundamental. Nosotros en el programa, hombre, pues creo que demostramos con bastante juicio y sobre todo bastantes pruebas que ese individuo, esas dos fotografías misteriosas que supuestamente, según los organizadores, tendrían que ver con un ser recuperado en Roswell, era en realidad una vitrina de un museo perfectamente localizable. Hicimos la investigación de CSI, ¿no? Cómo era la vitrina, cómo era el suelo, cómo era el asiento de al lado. Es muy interesante lo que vino después, porque verán, sonaba raro, ¿no?, que una gran prueba de la vida extraterrestre en la Tierra, ni más ni menos, la recuperación extraterrestre, se plantee, como decía Santiago Camacho, en una especie de lugar público con una manta mugrienta. No parece la mejor forma de guardar la gran prueba. Me parece muy interesante cómo las personas que defendían esto, y sin tener nada en contra de ellas a nivel humano, lo digo muy claro porque tampoco tengo el gusto de conocerles personalmente, me hubiese dado lo mismo que fuesen otros investigadores más o menos escépticos. Ahí se daba una demostración ante 7.000 personas y un comunicado a nivel mundial de que eso era prueba extraterrestre. Bueno, ojalá, ¿no? A mí me encantaría que fuese así. Cuando descubrimos con Miguel Botella, el gran experto en momias español, que eso era una momia de un niño, la procedencia, llegamos hasta el museo, estas otras personas dijeron que faltaba la fotografía que demostrase la prueba evidente de que eso era una momia catalogada como momia. Ya demostramos que el cartel, junto con la increíble audacia de investigadores como José Antonio Caravaca, que se adelantaron a todos, que había un cartel que demostraba que eso era una niña, un niño, mejor dicho, de 2 años. Bien. Es muy curioso, es como la teoría... Poco importa la momia, ya de verdad, si importa poco. Importa la mente humana, cuando falla la profecía. Cuando se dieron cuenta los organizadores, y repito, sin acritud, de que nosotros dábamos muestras clarísimas de cómo ese niño momia y no extraterrestre había sido presentado como lo que no era, y por desgracia nos quedábamos sin caso. La momia puede ser muy interesante, pero humana. Resulta que el argumento seguido por muchos, que esto es lo que me interesa, es que esto era una ola de desinformación, que nosotros estábamos en contra de la verdad ovni extraterrestre, que estábamos atacando sin más ni más, y que claro, que era una manipulación. No había pruebas gráficas que demostrasen eso.
Se han buscado esas pruebas gráficas e incluso los organizadores llegaron a decir que daban una gran cantidad de dólares si alguien ponía otras fotos de ese niño momia catalogado como niño momia. Se encontraron esas fotos y cuando ya se encuentran, ya no solo es el museo, el cartel, la procedencia, el análisis. Cuando uno va en una carrera hacia no sé dónde y ya dice que, hombre, eso no es así y que hay una gran trampa en todo esto, que en el fondo eran seres anómalos que sí que fueron expuestos en un museo, uno ya empieza a decir, jolín, qué fuerte es la fe. Cuando alguien cree en algo, qué difícil es hacerle ver la otra cara, aunque sea con pruebas. Nos ha pasado a todos, hemos creído en algunas cosas y luego las pruebas no eran así. Bien, curiosamente, se han encontrado esas fotografías y el escándalo siguiente ha hecho que mucha gente, ya con todas las pruebas habidas y por haber, con el argumento de que ese no es un niño extraterrestre, ni un cuerpo venido de otro mundo, y he recibido muchos mensajes, es muy curioso, de gente que ama estos temas, por tanto, yo no sé si los amará como yo, lo dudo, pero a lo mejor sí, diciéndome eso, ¿no? Y yo no suelo hacer mucho caso de las críticas, que de verdad, pero lo hablo como fenómeno social, ¿me entienden? Sois unos desinformadores, esto era la gran prueba y habéis ocultado, habéis manipulado para hacer que... Y uno dice, la fe es buena, la fe mueve montañas, evidentemente. Yo soy un hombre de fe en muchas cosas. Creo que la fe te permite lograr cosas increíbles. Creo que es muy necesaria. Creo que el hombre sin fe, en sus propios sueños, en sus consecuciones, en sus dioses, en lo que quiera, es importante. Precisamente el mundo sin fe nos ha llevado a una especie de espiral rarísima de la que estamos viviendo los primeros coletazos. Pero una fe que en vez de mover montañas te convierte en una roca inamovible, tampoco sé a dónde nos conduce. A mí me demuestran que esto es una foto de un documento impresionante, pero luego compruebo que no es así, y por decencia y por honestidad tengo que admitirlo y buscar la siguiente prueba, que yo lo voy a buscar, porque lo haré toda mi vida, buscar esa verdad, porque me interesa, me parece sugerente. Es curioso, hay personas que lo que quieren es el misterio resuelto ya, inmediato, este es un niño extraterrestre. ¿Y sabes lo que me he dado cuenta? Con las redes, con internet, siempre ha debido ser fácil, pero qué fácil es manipular a una parte de la masa, por supuesto no a toda, ¿eh? Bueno, lo vemos con la política, ¿no? Lo vemos con muchos elementos. Qué fácil es tomar la bandera de una verdad y que sea blanco o negro, a favor o en contra, no hay medias tintas. Aunque te demuestren que no tienes razón, siempre tú tendrás un argumento interior, aun sabiendo quizá inconscientemente que estás mintiendo, pero hay algo en ti que te obliga a defender lo que aparentemente creías y no quieres dar tu brazo a torcer. Parece que somos animales de ideas fijas. Cuando queremos una cosa, nos cuesta mucho decir me equivoqué. Esto no es así. Buscaré otro ser extraterrestre, pero este no, desde luego, me lo han demostrado. Yo creo que, decía Gurdjieff, un gran sabio, el gran error del ser humano es eso, la idea fija. Creerse, yo soy así, nunca voy a cambiar, oiga, como si eso fuera una autoridad, como si eso fuera interesante. No, es que el mundo cambia, absolutamente todo, y tú te has quedado como una roca sin cambiar. Por tanto, te has convertido en una especie de tu propio epicentro, no te das cuenta de lo que está ocurriendo, no quieres ver, te tapas los ojos. Me sorprende que en personas que amen el misterio ocurra esto, ¿no? Porque precisamente lo que tenemos que pedir es rigor. Lo que tenemos que pedir, si es posible, en algunos casos, demostrados como pruebas definitivas, ojo, si tú demuestras que esto es la prueba definitiva, luego si hay pruebas que lo contradicen, tienes que admitirlo con honestidad y seguir buscando, claro que sí, si además no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema. Ahora es curioso, personas que incluso siguen este programa, les sale ahí un desinformador, yo desinformador. Bueno, será que no he explicado bien mis argumentos, ¿no? Si alguien piensa que yo puedo estar en contra, por ejemplo, de que haya vida extraterrestre y que incluso nos hayan visitado. El problema de la fe, cuando alguien nos dice lo que no queremos escuchar, seguramente nos pase a todos, pero ahora con las redes todo eso se inflama más, ¿no? Es como una reacción potentísima y además se retroalimenta. Eres un desinformador, pues el siguiente, eres el doble de desinformador, estás en contra, poco menos que soy de la CIA. Y si no soy de la CIA, soy del Mossad, y si no de la antigua KGB, y si no, todo con tal de que no nos quiten la verdad que creíamos tener asida con las manos. Yo creo que en el mundo del misterio las verdades son siempre escurridizas, nunca van a ser sencillas, no van a llegar en un mail, eso se lo aseguro.
hay que pelearlas duramente y pelearlas con criterio, con apertura de miras, con fe, con entusiasmo, pero con criterio. Yo creo que nosotros, cuando alguien nos ha demostrado que no estábamos en el camino correcto, creo que siempre hemos rectificado, ¿no? Es de sabios, aunque es el misterio de la fe, nos cuesta tanto cambiar. ¿Y será por eso que el mundo está como está? ¿Porque nos cuesta tanto ver la realidad que no nos gusta? Hasta dentro de 7 días, amigos.